Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Una de las preguntas que más se escucha desde hace mucho tiempo en España, sobre todo en ámbitos, digamos, disidentes, es ¿y cómo es que la gente no se levanta? Esto es muy particular, sobre todo en el aspecto social y económico. Es una evidencia que España arrastra desde hace muchísimo tiempo un paro estructural infame que además no baja. Es una evidencia también que nunca ha sido más difícil para un joven español encontrar un empleo decente. Es una evidencia, todo el mundo lo ve, que nuestra cifra de paro en realidad obedece a un maquillaje estadístico completamente ignominioso que consiste en hacer pasar a parados por gente que está en realidad haciendo algo y por tanto están activos. Y el coste de la vida. Y el alza, que no es alza de los salarios. ¿Cómo es que la gente no se levanta? Pues la gente no se levanta porque para eso están los sindicatos, para que no se levanten. Y esto es una historia bien bonita de contar. En realidad arranca en el año 77 con los pactos de la Moncloa, cuando, porque sí, el poder decide que la representación sindical institucional de todos los trabajadores va a pivotar sobre dos sindicatos, Comisiones y UGT, los sindicatos dinásticos que decía Pablo Castellanos, y a partir de ese momento empieza a tejerse una estructura de poder, iba a decir paralelo, en realidad no, poder subsidiado del poder político, que parece orientado fundamentalmente a neutralizar a los trabajadores de verdad, de carne y hueso, a los de a pie. Es muy interesante el fenómeno. Durante mucho tiempo, al frente de los sindicatos había gente unánimamente respetada por su honestidad personal. Nicolás Redondo, Marcelino Camacho, todo eso. Pero hace mucho tiempo que eso acabó. Y lo que estamos viendo ahora es que los sindicatos sirven fundamentalmente para dar cobertura retórica, por supuesto muy bien remunerada, a la descomposición, a la desconstrucción de España, que es lo que está haciendo este gobierno. Es todo un papel nuevo a los sindicatos. ¿Por qué? Pues porque, por así decirlo, estamos en una segunda transición, esta vez hacia lo peor, que consiste en que el Estado que teníamos todos se desconstruye para montar otra cosa, y ahí tienes a dos estructuras sufragadas por todos nosotros para que nadie proteste. Bueno, y en este contexto, ¿quién defiende a la gente que lo está pasando mal? A los jóvenes que no pueden encontrar un trabajo decente, condenados al trabajo precario, a los trabajadores expulsados del mercado laboral por la llegada de mano de obra inmigrante con frecuencia ilegal, lo que denunciaba Vance el otro día para el caso de los Estados Unidos, a los autónomos, los eternos desheredados, lo contaré yo, que llevo 40 y tantos años de autónomo. ¿Quién los defiende? Nadie. Bueno, ¿es posible que ahora hoy en España un sindicato que responda a las necesidades reales, hoy actuales, en este preciso instante? Ya no te diré del trabajador, porque eso como clase, en fin, de la gente que trabaja. Bueno, con esa pregunta abrimos y enseguida va a entender usted. 21:48, 20:48 en Canarias. Enseguida vamos con este asunto que es de la mayor importancia. Cualquier papá que tenga un crío con 22, 23, 24, 25, 30, 32, 34, 35, sin poder encontrar un trabajo, me entenderá perfectamente, pero además hoy han pasado otras cosas en España y en el mundo. Y son estas titulares. Vamos a ir al asunto este del postureo, del alarmismo, lo del rearme. O sea, ¿de verdad es tan grave la cosa como para que salga una comisaria montando el paripé de lo que va a llevar en el bolso entre risas? O sea, ¿no es manifiesto que nos están engañando al mismo tiempo que sube el diapasón de la agresividad bélica y antibélica de estos señores mayores que estuvieron en las Cortes el otro día, y el postureo infame? Bueno, vamos a contar lo que de verdad está pasando. Entre las cosas que de verdad está pasando, que de Ámsterdam a Tudela hay gente apuñalando. Bueno, lo de Tudela ha sido impresionante. Acabamos de enterarnos de que había aquí un yihadista que se ha cargado a 3 agricultores españoles en el plazo de 3 meses, ¿verdad? Y le han detenido en Francia. Y este señor era un tipo ya condenado por yihadismo. Nos hemos enterado ahora. En Ámsterdam, por otra parte, hoy ha habido, creo que son 8, de momento 8 heridos, ¿verdad? Y esperemos que estén heridos nada más por otro atentado con cuchillo. ¿Dónde está realmente el problema de la seguridad para los europeos? ¿Vale?
Pasaremos naturalmente por el asunto del Valle de los Caídos, que tan justamente ha soliviantado los ánimos de cualquier, iba a decir de cualquier católico, no, de cualquier español decente, porque es una cosa que no hay por dónde cogerla. Bueno, vamos a contar las cesiones de la Iglesia. Está vendiendo la prensa gubernamental que el gobierno ha conseguido todo esto sin ceder, sin que la Iglesia ceda nada. Y un jamón con chorreras. Vamos a contar de verdad qué es lo que ha pasado, cómo ha sido la negociación y qué es lo que está por venir. Porque esto solo es el principio. El lunes, les recuerdo, hay el pleno de la Conferencia Episcopal, calle Añastro 1, Madrid, por si quiere ir usted allí a dejarles un consejo o algo a los señores obispos. Y en la materia fundamental de la vida institucional española ahora mismo, que es la guerra de los tribunales, hay que contar lo último. La Audiencia de Sevilla no baja la cara ante el Constitucional, dice que por qué tiene que informar al Constitucional de que lo que van a decir en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y la noticia de esta tarde es que el Constitucional les ha mandado una carta recordándoles que, según la ley, el Constitucional puede cesar a un funcionario. El Constitucional está amenazando a los jueces de Sevilla con echarles. Es lo nunca visto. Bueno, y cosas todavía peores que hemos de ver. Veremos todo esto en compañía de nuestros contertulios de esta noche, que entrarán dentro de un instante, porque antes tenemos que ir a la cosa sindical. A la cosa sindical que hoy en día debería ser la cosa de todos y cada uno de los ciudadanos. Y la desolación, cuando uno de lo de las gambas y todas esas cosas. Bueno, hay un sindicato nuevo, sabe usted, hace unos pocos años, ha empezado a funcionar muy bien, por cierto, en determinados ámbitos laborales. Recientemente elegía nuevo líder y hoy está con nosotros, don Jordi de la Fuente. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muy bien. Bueno, lo primero quizás sería para tratar de desmontar un poco la cobertura mediática extremadamente hostil que ha recibido Jordi de la Fuente al Frente de Solidaridad. Es decir, cuéntelo aquí, es el sitio más amigable que va a encontrar para contar. Desde luego, bueno, a ver, a mí me han criticado desde todos los ámbitos, ¿no? Pero bueno, lo que creo que he vivido es una campaña absolutamente descarnada contra mi persona y por conjeturas, por un ataque como el que sufre, añado, todo patriota español a día de hoy, a pie de calle, como los que hemos vivido en Cataluña, que nos han marcado la casa literalmente, o como cualquiera ya en el resto de España que expresa una idea distinta a la de este macrosistema que antes hacías referencia, ¿no? Que se han montado los progres, ¿no? Don PSOE, que llamamos. A ver, aquí las espaldas son anchas, de verdad, que sigan insultando, que sigan vertiendo. Yo siempre he estado ahí donde creo que la bandera está alzada y se defiende, y soy un patriota, intento buscar justicia social y por eso estoy en este sindicato, ni más ni menos. Oigan, si quieren seguir, que sigan, pero tocan hueso, no van a conseguir nada. Solidaridad era un sindicato por el que nadie daba un duro, por su orientación política, porque no formaba parte del pasteleo que llevamos medio siglo viendo. Sin embargo, es verdad que en los últimos, sobre todo en el último par de años, ha empezado a colocarse en sectores laborales muy concretos y con bastante fuerza. Es así. En los últimos resultados, por ejemplo, en una empresa en Badajoz, en Segurex, pues seguridad privada, que es un sector que, ostras, ¿despuntáis en seguridad privada? Bueno, pues por algo será, porque igual las manadas que tenemos en la calle tienen algo que decir o algo que explicar respecto a que por qué un sindicato como Solidaridad, libre, patriota y que pide mano dura, pues a lo mejor porque se la lleva, ¿no? Pues hemos quedado primera fuerza. Y estamos hablando de una empresa de 200 trabajadores, prácticamente. Es decir, no es baladí. Pero, ojo, en otros campos también triunfamos. En una empresa que es Eficol de la Corporación Mondragón, que me río porque Corporación Mondragón, ya sabemos quién hay detrás, pues ahí tenemos un 41% de votos. Es decir, que hemos roto absolutamente el duopolio. UGT se ha quedado fuera porque estamos nosotros. Es decir, es importante la contra que estamos haciendo contra los malos, porque el bien y el mal existen, pues contra los malos. ¿Para qué? Para defender a los trabajadores españoles, los trabajadores puñeta, los de toda la vida y los que han venido también a trabajar de una forma honrada y que no vienen a reventar ni convertir nuestros barrios en gueto. Es decir, creo que existe un espacio suficiente como para que nosotros tengamos algo que decir y los trabajadores lo están esperando.
¿Solidaridad sería partidaria del modelo de que los sindicatos se sufraguen solo con el dinero de sus socios? Sí, evidentemente, porque, bueno, ya lo hemos visto, es que no solamente viven de las subvenciones, el gran duopolio UGT comisiones, que son los que chupan más del sistema, es que las propias administraciones los ultrafinancian por todos lados, ¿no? Cualquier congresito que tienen, 100.000 euros aquí, 200.000 allá, después utilizan otros NIFs, no solamente UGT comisiones, sino que tienen organizaciones paralelas, las cuales también nutre la administración a través de subvenciones variadas, que pueden ser 6.000 euros o 10.000 euritos, da igual. Bueno, pues que están ultrafinanciados, con lo cual ellos no se pagan la fiesta. Esas mariscadas las pagan nuestros impuestos, evidentemente. Con lo cual, lo mismo le decimos también a la patronal, sindicatos, patronal, partidos. Creo que sería lo ideal, pues que se financien con las cuotas de sus afiliados. Eso está claro. No sé, es que creo que es sentido común y si bajamos a la calle ahora mismo a preguntar lo que hay delante mientras nos tomamos un agua, van a estar todo el mundo de acuerdo. Sindicatos, patronal, está bien mencionarlos juntos porque en realidad, vamos a ver, ciertamente representan caras opuestas, pero la moneda es la misma, es decir, desde el principio. Y se necesitan unos a otros, me da la impresión, y ambas entidades, por cierto, subvencionadas las dos. Pero precisamente por eso, en realidad, copan el diálogo social. ¿Es posible meter la cabeza ahí, en un mundo que lleva tantos decenios absolutamente encorsetado? Lo hemos demostrado, es decir, Solidaridad, con los pocos años de vida que lleva, ha conseguido prácticamente 500 secciones sindicales, de la nada, con 0 subvenciones. Aquí estamos. Prácticamente 400 delegados sindicales. Cuando se ha presentado en el 85% de las elecciones que se ha presentado, ha entrado, ha conseguido, ha desbancado a UGT, a comisiones, a los dos. Es decir, el juego está en 3 en ese sentido. Hay otros sindicatos también, pero ahí donde estamos pegamos caña y entramos. Pero es que ya no es una cuestión de marketing político, ¿no? Es que existe realmente esta demanda de los trabajadores. Entonces, claro que se puede, no, lo estamos haciendo. Entonces, invitamos a que la gente se acerque, nos conozca y por favor, que se sindique, porque no es que estemos yendo en contra de la patronal, del malvado, de los otros sindicatos, no. Lo que estamos haciendo es defender lo nuestro. ¿Vale? Y entonces el que quiera defenderlo con nosotros, bienvenido sea. Ahora, el que se ponga enfrente del trabajador español, que creo que con este nefasto gobierno, la gestión de estos vendeobreros y la Agenda 2030, creo que tiene mucho que decir porque está muy fastidiado. El discurso de solidaridad es un discurso que tiene mucho que ver con las fuerzas políticas, sociales, etcétera, culturales, sobre todo, que han nacido en los últimos años y que, por así decir, se han salido del consenso socialdemócrata, para entendernos. ¿Y ese discurso se recibe? Es decir, una persona del común, yo qué sé, pienso en un autónomo de una panadería, o sea, estás tan superado por tantos problemas cotidianos. Ese discurso se comprende, un discurso de apartarse del cauce general. Pues totalmente, porque es que lo que el trabajador nos pide es justicia, ¿no? Uno le llaman justicia social, el otro le llaman como sea, bueno, pues justicia en general, ¿no? ¿Por qué? Pues porque están luchando, se ven que están luchando contra un sistema que le está apretando, mientras ven que el último que ha llegado, por ejemplo, entrando por la puerta de forma ilegal, sin preguntar, se está llevando todas las paguitas. Ellos lo único que hacen es trabajar, levantar la persiana a unos y otros entrar a trabajar porque son asalariados. Por eso mismo hablo también de autónomos y no solamente de asalariados, ¿de acuerdo? Y lo único que hacen, impuestos. Pero dice, bueno, si los impuestos fueran para educación y sanidad, hablaríamos. Pero es que no, sabemos perfectamente que no están destinados a esto y están absolutamente malversados. Entonces, oye, lo que ellos quieren es justicia. Hombre, pues tendríamos que empezar a hablar de esta batalla cultural, engloba también esto precisamente. Es decir, no es que hay que defender al de aquí, hay que defender el arraigo, ¿de acuerdo? Y defender a la justicia, el que quiere trabajar con nosotros. Porque ahora mismo estamos en la situación absolutamente adversa. Por eso nosotros damos la bienvenida a todos los movimientos sociales, patrióticos, esta nueva era, este nuevo aire mundial, por fin, que nos traen algunos movimientos, algunos partidos políticos, pero nosotros vamos a hacer la batalla en el campo laboral y sindical, y no solo eso. Es decir, hemos hablado ahora de inmigración en un momento, también el otro día estuvimos en una protesta contra una ocupación de una vivienda de una familia trabajadora y vamos a seguir por esta senda. Es decir, todo el frente que puede explotar es un frente cultural, es un frente civil, es un frente social. Ahí va a estar Solidaridad, no solamente vamos a hablar de lo laboral. Eso quería ir precisamente porque en el discurso de Jordi de la Fuente inaugurando el cargo me llamó mucho la atención, digamos, la apertura temática. Es decir, realmente no se ciñó solo a la cuestión laboral,
a la cuestión social, ni siquiera a la cuestión económica, sino que se abría el campo en realidad un concepto más general de la sociedad, donde está inmerso lo laboral, pero donde hay muchísimo más fondo. Claro, efectivamente, porque, a ver, yo en ese discurso hablé de los 3 ejes, ¿no?, en los que nos vamos a basar, bueno, lo de siempre, ¿no? Organización, expandirse, sí, evidentemente, pero es que tenemos un capital humano que lo está pidiendo y, por ejemplo, en Cataluña, ¿no?, donde tenemos ya representación en algunas empresas, estamos viendo que podemos conseguir más y que podemos conquistar mucho más, saltando el muro progre por un lado y el muro separatista, que también tenemos otro, ¿no? También hablé de la fiscalidad, ¿no?, de lo que he hablado antes de los impuestos, ¿no? Cuando hablan de reformas laborales, esta gente, este consenso progre, y que el PP va a aplaudir como una foca, no sabemos exactamente para qué, estamos hablando de que haya una justicia en el salario, oye, que el empresario tiene que pagar menos impuestos y que el trabajador también. Entonces, claro que hablaremos de salarios altos, si es lo que queremos. Entonces dejamos de pagar. No, lo que haremos es dejar de pagar tonterías, chiringuitos y al último que entra por la puerta, que en realidad lo único que está haciendo es importar tercer mundo, o más bien, porque esto igual puede ser injusto decir esto, está importando islamización. Entonces, esto sí que es inaguantable. Y también de lo que hablé fue de luchar contra la Agenda 2030, ¿no? Entonces, la Agenda 2030 impregna absolutamente todo. Es decir, desde los planes de igualdad que tenemos que pagar, la empresa tiene que pagar para implantar en su plantilla, enfrentando a la gente entre sí, a la zona de bajas emisiones que te impide ir a trabajar como autónomo, a repartir en Madrid, por ejemplo, en Barcelona, donde sea, porque hay una zona de bajas emisiones, porque contaminas mucho, sin embargo, el Falcon no contamina, o sin embargo, el Mercedes maravilloso de Óscar Puente, 600 caballos, tampoco contamina, pero tú sí, que vas con una Citroën vieja de hace 25 años. Mira, se acabó. Entonces hay que plantar cara. O bueno, o como nos han dicho en Cataluña el último año, ¿no?, que había mucha sequía, entonces había cortes de agua. ¿Lo tiene que pagar la familia trabajadora? Y no lo tienen que pagar en la Generalitat, que van todos ahí muy aseditos y muy bien. ¿Cómo huele a champú allí, desde luego? Está bien eso del champú. En fin, menos mal, por lo menos. Sí, bueno, al menos huele. Hay asambleas autonómicas donde... Antes olían a otra cosa, que más de uno los hemos tenido delante de las manifestaciones y olían bastante mal. ¿Qué piensa Solidaridad de una polémica, por ejemplo, como la de la reducción de jornada? Hombre, la reducción de jornada es curioso porque en España, ahora de media, tenemos un 31,5 horas, una cosa parecida, de media jornada a la semana. Es decir, según se dice el titular del gobierno, es que se ha creado mucha más ocupación. Tenemos el máximo de ocupación en la historia. Sin embargo, tenemos menos horas trabajadas que en 2007. Eso significa que hay trabajo troceado. Hemos triturado los puestos de trabajo. Tenemos pluriempleos, que en realidad es pluriprecariedad. Es decir, esto no es calidad de vida, esto no es estabilidad. Antes hemos hablado de los jóvenes. Lo que nos estamos encontrando es que ni con 1, ni con 2, ni con 3 trabajos puedes llegar a final de mes. Y no solamente los jóvenes, también padres de familia que tienen 40 y pico, 50 años, que se pueden ver en la calle de un trabajo y se acabó la fiesta. Entonces, no, es que esto no, estamos discutiendo de las horas cuando en realidad estamos haciendo menos horas. Es decir, el debate no va por las horas, el debate es en crear empleo, en reindustrializar este país, en invertir de verdad, en atraer capital que no sea especulativo. Es decir, tenemos que hacer un replanteamiento general de la economía y del mundo del trabajo, no obedecer a los paniaguados que tenemos al servicio del sistema y que lo que quieren es reducir horas. ¿Por qué? Porque en realidad son unos auténticos vagos, cuando lo que hay que hacer es ajustar las horas a la realidad. Tiene que ver esto con el conjunto de la problemática laboral en España, desgraciadamente enquistada desde hace muchos años en una cifra de paro inasumible, que tiene que ver con el desmantelamiento del sector secundario primario después de nuestra economía en beneficio de otros. La cuestión es que ¿cómo lo haces para que la gente pueda ganarse la vida con una estructura económica como la que tenemos y unos sueldos decentes? Inevitablemente hay que atacar cuestiones como las cotizaciones u otras cargas sociales. Y el discurso es que eliminar esas cargas sociales al final va en perjuicio del trabajador y en beneficio de ¿quién? Del patrón. ¿De quién? No, es que aquí la cuestión es que estamos siendo constantemente mentidos, ¿no? Porque se están obedeciendo unas órdenes que vienen de la Unión Europea, las cuales nadie nos hemos votado. Es decir, yo he votado para el Parlamento Europeo. Ya, pero es que las decisiones que se toman en la Unión Europea con el equipito de von der Leyen, de la canciller oscura, ¿vale?
nadie las ha votado, ¿no? Nadie nos ha explicado que van a desplegar a esta gente que en realidad nos destruye, que a algunos países los alimenta y a nosotros nos utiliza como si fuéramos la sangría para el guiri, como mucho, y el retiro de oro para algunos. No. Lo que pasa realmente es que falsean datos para justificarlo sus jefes. Es decir, ahora mismo porque gobierna el PSOE, pero el PP también lo ha hecho, pero vamos a destacar al PSOE, que es el que gobierna con Sumar. Se inventan datos o manipulan, maquillan para poder justificar que esto funciona como un cohete, esta economía. Es decir, no tenemos 2,6 millones de parados que dicen, no, tenemos casi 4 millones de parados, porque no se tienen en cuenta ni los que están demandando empleo, ni los que están en ERTE, ni los que están fijos discontinuos que no están trabajando. Eso no existe, pero son casi 1 millón de personas más que tenemos así. Entonces, no, claro, estos datos para que no les peguen bronca, para que ellos sigan mandando y para buscarse un puestecito después en el futuro. Lo que hay que partir es de la verdad, y la verdad es que este país está desindustrializado, que su capital humano, los jóvenes, están huyendo para buscarse la vida en el extranjero y encima malviviendo en el extranjero. No, esto es demencial. Entonces lo que tenemos que hacer es conseguir que vuelvan aquí porque estamos creando trabajo, evitando que exista una desruralización creciente como la que sufrimos aquí en España, crear trabajo allí. A lo mejor podemos tirar del teletrabajo, a lo mejor podremos discutir de ello, pero precisamente para que no se abandonen los pueblos, para que para que la riqueza no se acumule solamente en unos sitios y que encima esos sitios, como las grandes urbes, no se conviertan en parques temáticos solamente de la especulación o para extranjeros que vengan aquí a pasarlo bien, que está muy bien, que son bienvenidos, pero tengamos que poner un orden y a lo mejor tenemos que poner a los trabajadores españoles primero. Uno de los sectores donde más llamativo ha sido la erosión, el deterioro en los últimos años ha sido el agrario. Hasta el momento esa erosión quedaba un poco, maquillada por la abundancia de dinero que venía de Europa, que pagaba y tal, pero a medida que cada vez más gente ha tenido que ir renunciando a sus explotaciones agrarias o pecuarias y a la vez que bajaba el dinero y a la vez que nosotros, los ciudadanos de a pie, nos hemos encontrado con cada vez menos productos propios en nuestros mercados, se ha hecho más patente. Y lo que hemos visto es que los diferentes intentos de protesta por parte del sector se ahogan enseguida. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, pues no voy a decir que han comprado a gente, sino que es que esta gente tiene que trabajar. Es decir, esta gente se moviliza y la lían bien, y la verdad es que da gusto ver cómo sí que existe un sentimiento de comunidad y de solidaridad entre ellos, ¿no? entre trabajadores del campo, pero claro, es que al día de mañana, si no van ellos, pues nadie va a trabajar por ellos. Entonces, las movilizaciones tienen una vida finita. Y en las últimas movilizaciones del año pasado sí que, la verdad, fue espectacular, ¿no? Las movilizaciones fueron muy constantes y duraron mucho, y la verdad es que el pulso al gobierno fue tremendo. Pues que llega un momento en que es que fue el cansancio, es que no puedes, tienes que volver a trabajar. Entonces, el gobierno sabe perfectamente que maneja los tiempos y sabe que si resiste acabará ganando. Bueno, lamentablemente vamos a ver cómo termina esta partida, pero los ganaderos y los campesinos saben perfectamente que tienen contra a un gobierno, tienen contra la Unión Europea, y los únicos aliados que tienen son sus manos, solidaridad y alguna fuerza política que es la única que habla del tema. Una última pregunta, a reserva de otras conversaciones, porque el tema es inagotable, pero hay otro elefante en la habitación en España, que es la seguridad social, que son las jubilaciones, que son las pensiones, etcétera. Yo no voy a preguntar cómo lo solucionaría Solidaridad, porque al parecer nadie sabe solucionarlo, pero lo que sí que preguntaría es ¿qué solución no le parecería injusta? Claro, es que no existe una solución perfecta para solucionar esto, y el que lo diga, pues no, pero sí que tenemos que mirarlo de otra manera. Hombre, para empezar, lo que necesitamos es natalidad. Pero natalidad no importada de fuera, porque es que los que vienen de fuera, pero si después lo estamos manteniendo nosotros con nuestros impuestos, es decir, que esto no funciona. Lo que tenemos que hacer es incentivar aquí que exista pues más fuerza trabajadora, que genere trabajo, que mueva la economía y que pague impuestos, evidentemente. Entonces, con eso conseguiremos algo, pero lo que no es normal es que solamente alimentemos a esa parte, esa hucha de las pensiones, que está más que rota, por mucho que digan, y que está saneada, en detrimento de otras partidas, ¿no? Hay que hacer un replanteamiento muy fuerte en este país y poner el cascabel al gato. Nunca mejor dicho, pero lo llegaremos a ver, no queda más remedio. Es decir, el sistema va a quebrar completamente en cuestión de pocos años. Yo creo que tenemos la oportunidad ahora de dar una pensada, pero desde luego que no será gracias ni a comisiones UGT por un lado, ni a los partidos políticos también del consenso progre por otro. Es decir, paciencia, pero sabiendo que el objetivo está allí.
Jordi de la Fuente, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y hasta la próxima vez aquí. En fin, estamos abiertos y muy gratamente a una alternativa a lo que se ha convertido ya en una estructura inamovible de patronal sindicatos que en la práctica no han llevado un modelo económico y social que ya no puede seguir moviéndose hacia ningún sitio. Cuando queráis. Así que, en fin, comer aquello, vista larga, paso corto y mala leche. Que era la tercera Justo. parte. Gracias mil. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a la publicidad. A la vuelta llegan los invitados. César Pintado, Alejo Vidal Cuadras, Joaquín Robles, con nosotros para hablar de Ursula von der Leyen, de la risa de Pedro Sánchez, que este hombre tiene algo malo dentro. O sea, de lo del Valle de los Caídos, en fin, más cosas. ...22:15, 21:15 en Canarias... ...se marcha Jordi de la Fuente a seguir el trayecto del Sindicato Solidaridad... ...que empezó Rodrigo Alonso, en fin, aquí ha estado... ...y seguiremos informando sobre él, naturalmente... ...y nosotros vamos a sumergirnos en la actualidad del día... ...que la verdad es que da para todo. Yo no sé lo que nos va a dar tiempo a contar... ...pero en fin, intentaremos cubrir todos los apartados posibles. ¿Con quién esta noche? Bueno, esta noche debut con picadores... ...aquí en esta plaza de César Pintado. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por la invitación. César Pintado es el director de Hércules. Si usted frecuenta redes sociales, no hará falta que le explique lo que es Hércules. Si no las frecuenta, dirá, ¿y eso qué es lo que es? Bueno, pues para entendernos, eso es lo que Pedro Sánchez llama, como a esta casa, por ejemplo, pseudomedios. O sea, los que no somos la ortodoxia. Bueno, eso es Hércules. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando? Casi 4 años. Casi 4 años. Y el último año, sobre todo, es cuando habéis tenido El último año ha sido nuestro crecimiento exponencial. Y presente permanentemente en redes sociales, ya le digo, y si usted es usuario de X, pues no se lo puede perder, porque saca cosas que no saca nadie más, ¿no? Pues bienvenido, un placer tenerte aquí con nosotros esta noche. El placer es mío. Como es jueves y hoy no ha pasado nada malo, pues está con nosotros también don Alejo Vidal Cuadras, ¿qué tal? Bueno, que no ha pasado nada malo a él, quiero decir, porque en el mundo... No me desea usted... No, para nada, todo lo contrario. Que me pase nada malo. Ya nos pasan bastantes cosas todos los días que nos llenan de zozobra e inquietud, ¿verdad? Sí, señor. Porque el cuadro es desolador, ¿no? Es decir, un país sin presupuestos, con una parte del gobierno contra la otra, sin seguridad jurídica ninguna, y ahí estamos. Y el gobierno sigue agarrado a los sillones como una garrapata. Es algo auténticamente decepcionante, ¿no? Pues sí, es lo que ¿Cuánto habría disfrutado Julián Marías, que en paz descanse, para poder contarlo del nivel histórico? Porque esto es la perfecta demostración de que él tenía razón. Hay situaciones en las que de repente el nivel histórico de un país baja. Seguramente es posible explicar por qué, pero mires donde mires, todo es bastante desolador. Lo cual quiere decir que hay que levantarlo, claro. Por supuesto. Es una invitación al combate, claro que sí. Alejo, bienvenido, buenas noches. Don Joaquín Robles, ¿cómo estás? Hoy habéis tenido congreso también. Sí, bueno, yo me lío con la sesión. Hoy hemos tenido comisiones variadas. Hoy comisiones variadas. Comisiones variadas y nada, pues lo de siempre. Es que esto es... Lo de siempre es algo que te lo venga Joaquín Robles, que luego siempre deja alguna cosa de esas que empiezan a circular por... ¿No tenías intervención? No, yo no he intervenido hoy por fortuna y no he tenido que preparar nada, pero sí he tenido que estar ahí echando una mano por si faltaba uno para votar y este tipo de cosas. Ajá. Y en la Comisión de Juventud pues nos han llamado otra vez racistas, fascistas, homófobos, este discurso adjetivo que tiene la izquierda, con lo cual ya no entras a la argumentación, porque una vez que te dicen fascista, homófobo y racista, ya da igual lo que digas. Ya puedes argumentar 1000 veces y muy bien, que siguen siendo los 1000 argumentos bien hilados de un fascista. Comentábamos ayer aquí precisamente con Miguel Ángel Quintana Paz un par de situaciones que vivió Gustavo Bueno, maestro de Joaquín, por ejemplo. Una de ellas que vi yo y que fue muy divertida, que es el que se levantó un señor del público después de estar él hablando y empezó a soltarle por ahí que parecía un diputado de Podemos, ¿no? Y Gustavo Bueno, pacientemente, con la cara aquella de palo que ponía, escuchando lo que contaba el otro, y cuando acabó, se levantó, bajó del estrado, corrió por el pasillo que dividía las dos filas del auditorio, se acercó al que había hablado, le agarró por las solapas y en silencio le hizo...
Ya, después de lo que usted me ha dicho, no puedo contestar otra cosa. Se volvió. La otra fue aquella que era fascista. Pues tú eres fascista, tú eres imbécil. Sí. Llega un momento en que cualquier discusión, efectivamente... Lo que pasa es que en el debate parlamentario español, en esta época desgraciada que vivimos, la etiqueta ha sustituido al argumento, ¿no? Es decir, si a ti te llaman lo que sea, ¿no? Te ponen una etiqueta. Normalmente una etiqueta descalificadora, ofensiva, incluso insultante. Esto ya impide el debate. Es imposible, es imposible. Porque lo que debería ser un parlamento es un lugar donde se hacen propuestas, el gobierno las suyas, la oposición, se debate racionalmente con argumentos y datos y en un mundo ideal, podría una parte de la Cámara convencer a la otra parte de la Cámara. Digo, en un mundo ideal, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el debate parlamentario no es un debate al que tú vayas con una posición abierta y receptiva al argumento o a la información que te puede dar el otro, sino que vas con una postura preconcebida y basada en prejuicios inamovibles, y eres sordo a todo lo que diga el otro. Sí, porque no vas a debatir. Esto es una cosa muy llamativa. Yo es que viví un tiempo en el que era posible convencer a la otra parte, porque de lo que se discutía, y a veces con mucha vehemencia, era de contenidos, no de la probidad moral del otro, claro. Pero yo me acuerdo cuando estaba en Cultura, que teníamos a Leguina de contraparte en la Comisión de Cultura del Congreso, que estaba del PSOE, claro. Las discusiones eran una maravilla, y eran largas, ¿eh? Eran largas y eran no diré que tensas, pero bueno, serias. Pero era una persona lo suficientemente inteligente como para debatir sobre un concepto. Yo qué sé, la financiación de la Orquesta Nacional de España, por ejemplo. Y el mantener tu posición y nosotros la nuestra, pero evidentemente en la discusión lo que había el pensar que tú estás defendiendo eso porque en realidad eres un rojo criminal que me quiere matar. Dice, no, él tenía su posición que le parecía la más razonable y nosotros la nuestra, y a él tampoco se le ocurría pensar, no, tú defiendes eso porque en el fondo eres un fascista, trampista, putinista de Belejías que quiere... O sea, claro, y es todo eso lo que asombrosamente en 20 años se evaporó por completo. Pero en general esto pasa porque los debates nunca sirven para convencer al otro. O sea, los debates son absurdos. Esto lo decía Bueno, nunca convences al otro. Los debates se hacen frente a terceros. El hecho de que esta izquierda que tenemos ahora mismo utilice este tipo de argumentos es porque sabe que es el tipo de argumentos que convencen a los suyos, y eso lo que marca es el nivel intelectual del pueblo español. Después de 40 años del LOCSE y del ONLOE y de la LOAPA y de la LOECE. Es decir, un conjunto, una masa completamente analfabeta que no sabe de lo que habla, y ese es el problema. Y entonces, en cuanto tienes un poco de necesidad de razonar, ese razonamiento, que también lo decía Bueno, que los razonamientos del tipo epidíctico, retórico, siempre ganan a los argumentos dialécticos, y esto lo saben perfectamente ellos. Pero es un mundo de sofistas, claro. Bueno, y después la técnica de la izquierda es enormemente dañina porque consiste en movilizar y apelar a lo peor del ser humano siempre. Es decir, la envidia, la pereza, el rencor, el revanchismo, los celos. Es decir, ellos nunca llaman a aquello que nos enaltece, nos mejora como personas. Nunca. Siempre aquello que enfrenta. Claro. Entonces, es una técnica de generar adhesiones acríticas sobre la base de movilizar emociones
e instintos negativos. Así es. Esa es la técnica suya, ¿no? Y yo, por ejemplo, cuando estaba en el Parlamento Europeo, que estuve 15 años y naturalmente pues tuve ocasión de escuchar a muchísimos políticos de muchos países. Y una cosa que me llamó la atención es que había países donde sus líderes políticos en sus discursos introducían elementos morales, es decir, apelaban a virtudes y a valores. El esfuerzo, por ejemplo, La honradez, cosas, el patriotismo, con naturalidad y con... ¿no? Entonces, el respetar la palabra dada. Entonces, nunca he oído así discursos de este tipo en los últimos 20 años Claro. en Y España. eso es la crisis del sistema democrático en buena medida tiene que ver con eso. Y usted estará pensando, ¿por qué divagan sobre este asunto? Pues mire, porque es muy importante saber todo esto y tenerlo presente para descodificar los mensajes que recibes ahora. Y para ver enseguida al que te quiere engañar. Y también para precaverte, o sea, cuando ves un tipo que sube al atril de las Cortes y se ríe como Pedro Sánchez el otro día con Tellado, Así mismo. ahí hay un problema que no es político, es psicológico. Así que mucho cuidado. Y después el abuso del argumento ad hominem. Ah, bueno, claro. Que eso... No, de la falacia ad hominem, porque el argumento ad hominem es otra cosa. El argumento ad hominem es que tú asumes las premisas del contrario y razonas por reducción al absurdo. Eso se llama la falacia ad hominem. ¿Cómo te voy a creer si eres un ladrón? ¿Cómo te voy a creer si eres un facha? Pero quiero decirte A ver ese dedo que estabas poniendo. Ah, mira, ¿ves? El dedo de mágico, Como de técnica- mágico nada, tecnología punta. como técnica Me ha dialéctica... salido que me muero en un mes. ¿Eh? Me ha salido fatal. ¿Sabe usted que es de verdad que las ciencias adelantan que es una barbaridad? Si usted ha vivido con alguien con problemas de azúcar, diabético o no, sabrá el martirio que es todos los días a pincharte. Si hace frío, no sangras, tienes que pincharte 2 veces. Si quieres ver a mediodía, tienes que volver a pincharte. O sea, acabas el dedo como una morcilla de Burgos. Bueno, y he aquí un sistema que sin pincharte te permite tomarte el azúcar cuantas veces quieras a lo largo del día con un sistema de lectura propio que ha cambiado completamente la forma de administrar todo esto. Para empezar, te lo puedes administrar tú. Efectivamente. Fíjate que lo importante que estás diciendo es lo de pincharse, que es lo que la gente ve más, ¿no? Claro. Pero esto también llega a ser un tema educacional, ¿no? Es decir, nadie ya dudamos de que medirnos la tensión es bueno, ¿no? Pues saber cómo tienes la tensión, ¿no? Porque es o el pulso. Sí, un disgusto con frecuencia. Es un pero bien. disgusto, pero bueno, hay que medírsela, ¿no? Hay que tener. Pues esto es lo mismo, esto es un tema educacional, porque hay un 50% de personas que son diabéticas y no lo saben. Eso es una cifra que está ahí y que los médicos se dan cuenta por algo que le ocurre. Una retinopatía, un problema en el riñón porque la creatinina te da alta, un problema de que, bueno, que una úlcera no te cura bien, bueno, un problema cardíaco. Si nosotros tenemos esto, claro, lo otro que estaba hablando Esparza, evidentemente, es el rollo, quién se va a poner a pincharse, tal, pues al final esperas a hacerte una analítica, ¿no? Si nosotros tenemos esto en casa, que esto tiene muchísima inteligencia artificial, porque fijaros, esto va unido a un móvil. Hoy todo el día todo el mundo tenemos un móvil, una aplicación. Esto realmente lo que hace es, una vez que tú lo calibras, que es bastante fácil de calibrarlo, tú ya tienes por cromatografía, es decir, por el color que tiene tu sangre por debajo de la uña, él ha controlado, como tú le has metido una serie de datos, cómo estás. Sabe cómo respondes cuando comes una zanahoria, sabe. Entonces, de esta manera vamos a tener la glucosa, que para el usuario no es nada complicado porque es darle un botón y en segundos tenemos la glucosa en el móvil. De esta manera vamos a medirnos la glucosa, a saber si estamos en ese proceso que tenemos la glucosa alta, que va a empezar a dañarnos los órganos, y vamos a conseguir que algo que era engorroso, doloroso y que no acabamos de hacer, pues que lo hagamos de una manera sencilla, en casa, tranquilamente, y que nos lo pueda ver un médico, porque hace todas las gráficas, o incluso Claro. si tenemos nuestros papás, nuestras abuelitas que están también... Tú le vas controlando. Tú le vas efectivamente. controlando con tu Eso es lo móvil, que así se que trata. es genial en este aspecto. ¿Por qué una zanahoria específicamente? Pues bueno, porque la zanahoria pues tiene bastante azúcar, ¿no? Cualquier alimento que veamos rojito, pues es que tiene bastante azúcar. Ah, El mira, pimiento mira, rojo, la Adolfo. zanahoria. A ver.
A ver, Alejo. Vamos a colocarla aquí. ¿Tú cómo estabas? No lo he No, metido. No llega, escucha. por si acaso. No lo vas a poder Viene de ver. las Cortes, Ah, no no, vale. No lo vas a poder ver, lo puedes Sí, poner, pero no vas a poder. ¿Por qué no vas a poder ver? Porque Porque no tenemos que quita el dedo. agarrarlo al móvil. Pero fíjate, Es como... es cómodo, tú lo llevas en un bolsillo, vas a comer a un sitio, dices, bueno, pues voy a mirar cómo tengo la glucosa. Y ya lo tenemos. Este fin de semana, ¿me permites lo del Por fin de favor. semana? Este fin de semana tenemos entrevistando al doctor Antonio Pupo. El doctor Antonio Pupo nos ha venido de Sevilla, le entrevistamos porque es el que hizo posible esto. Amigo. Estudios en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, con ingenieros biomédicos de la Universidad de Sevilla, y él con 6.000 personas pudo conseguir que esto al final tenga un 97% de realmente de eficacia. 97%, 97%, está bien, ¿eh? con lo cual, y nos lo contará perfectamente para que todos lo Este sepan. fin de semana en Historias de nuestros Los médicos. médicos, 9:30 los sábados, y después de la misa, el buen momento, a la 1, de ver este de nuestros Un médicos. momento ideal. Adolfo, gracias. 1900 Gracias, 730 101, llame solo una vez, recuerde, es importante, porque así llama más gente. Su número va a quedar ahí registrado, si no se lo cogen, y le devuelven la llamada y usted lo pregunta todo. Además van a casa a explicarle cómo funciona, cómo pasa lo del móvil y tal. La verdad es que yo, que soy muy zote con estas cosas, lo he visto y es francamente fácil hasta yo sé hacerlo. Lo voy a contar. Bueno, vamos a hacer una cosa. Como tenemos por delante a Ursula von der Leyen, a Pedro Sánchez, a los atentados de Ámsterdam, al yihadista ese que teníamos por aquí suelto que ha matado a 3 agricultores y nadie nos había contado nada, es alucinante. Lo que vamos a hacer es una breve pausa, brevísima, y a la vuelta prepárese, venga ya provisto de mochila, con el kit ese de la consejera europea esa, y de la comisaria, y aguantar, porque vamos a despegar y el vuelo va a ser de vértigo. Hasta ahora mismo. Y además sin que lo sepa nadie, y usted tampoco. Y ahora le voy a contar de lo que estamos hablando, porque es que ese tipo de asuntos que ningún medio va a contar, porque como en su día salieron más fuertes, todos ellos, pero hoy saca ABC, y por cierto, valiente por su parte sacarlo, que es imposible en España hacer una autopsia a los casos de muerte súbita de deportistas. Imposible. ¿Es que el gobierno lo ha prohibido? Formalmente no. Estos son capaces de cualquier cosa, pero lo que ha hecho ha sido, en la práctica, cuando tú vas, te metes en un laberinto burocrático de ministerios, con 3 peloteándose, de tal forma que al final es imposible hacerlo. Y todos esos casos que todo el mundo está viendo, porque ahora todo el mundo se entera de todo, gracias a esto, y a esta tele, y a Hércules y tal, claro. Todos esos casos que toda la gente ve que están pasando, se quedan sin investigar. En fin, bueno, vamos a la cuestión del rearme, que es evidentemente el tema de nuestro tiempo. ¿Qué ha pasado hoy? Un poco de todo. Pedro Sánchez ha estado en París. Allí creo que le han puesto una camisa de fuerza o algo. Sigue la polémica por el vídeo absurdo de postureo de una comisaria europea, ¿comisaria de qué? Del ramo este de las alertas, sobre lo que hay que llevar en el bolso en caso de emergencia nuclear. O sea, de verdad, estamos idiotas. Y luego el problema de fondo y lo que está pasando de verdad, porque objetivamente hay movida. En fin, ya vamos a ver. Que Europa se rearma es una realidad. La mayoría de países se lanzan a la carrera armamentística. Suecia anuncia su mayor rearme desde la Guerra Fría. Reino Unido, siguiendo la corriente continental, acelera el paso para gastar el 2,7% de su PIB para 2027 en armas y reduciendo las ayudas sociales. En España, según el presidente, no se plantean estos recortes. Este esfuerzo adicional de seguridad no se hará en detrimento de nuestro estado del bienestar. El secretario general de la OTAN advierte: un misil ruso tardaría 10 minutos en llegar a Madrid. Desde exteriores llaman a la calma. Yo creo que no hay que inquietar inútilmente a nuestros ciudadanos. En estos momentos no hay ninguna amenaza ni para la integridad territorial y la soberanía de España, ni siquiera tampoco en estos momentos nadie se está preparando para ninguna guerra. Y ante esta fiebre de compra armamentística, la Unión Europea publica este vídeo pidiendo a la población hacer el kit de supervivencia. Para muchos, más propio de un sketch preapocalíptico de la crisis de los misiles de Cuba que de la Unión Europea. Otros directamente lo parodian. Llevemos linternas, cerillas. Bueno, cerillas yo hace años que no las veo. Sí, ya hacen bien en advertirnos que vayamos con linternas por ahí, porque están cerrando las
centrales nucleares. E incluso hay quien sale a manifestarse, para gustos colores y para guerras, armas. Bueno, yo solo una observación. ¿Usted cree que si de repente si de verdad estuviéramos viviendo una inminente amenaza de guerra, de ataque nuclear de Rusia, estaría la comisaria europea haciendo el paripé que estaba haciendo? O Álvarez hablando así con esa voz que habla, tratando de convencernos. O sea, hay tantas dosis de postureo en torno a algo que en realidad es lo más grave que se le puede plantear a una clase política, que es para mirar a otro lado. Empezamos por César y si se estrena. La realidad yo creo es que no existe ninguna amenaza rusa sobre Europa y mucho menos sobre España. Una amenaza europea que sí que es verdad que la Unión Europea parece que está, o los burócratas de Bruselas están utilizando para generar una alarma social. Una alarma social que en gran parte les está funcionando. Yo hoy escuchaba gente que decía que había habido escasez de ciertos productos en los supermercados porque, pues, supongo que será el sector de España que vota al PSOE, había ido a los supermercados a abastecerse de cerillas y de un montón de cosas que además si Rusia lanzara un ataque nuclear servirían de poco o nada. Yo creo que la realidad, y sobre todo la de España, si tenemos una amenaza, si hay una amenaza de frente, es en todo caso la marroquí, que es el único país que ahora mismo nos ha amenazado a España con la toma de Ceuta y Melilla. También hablaban de las Canarias, no de Rusia, que en ningún momento ha amenazado a España ni ha mostrado ningún indicio de querer entrar militarmente aquí. Además es curioso que los mismos que nos dicen y nos repiten constantemente que Rusia está teniendo problemas para avanzar en Ucrania, que no es capaz de ganar la guerra, esos mismos nos dicen que Rusia tiene capacidad para invadir toda la Unión Europea ya mismo, en un periodo corto de 5, de 3, de 4 años. Y mi pregunta es, si Rusia quiere invadir Europa en 2030, como decían la Comisión Europea, ¿por qué no lo hace ya? Que estamos desarmados, antes de que nos rearmemos. Bueno, es un absurdo y son las contradicciones de una Comisión Europea que yo creo que lo que está tratando es de sobrevivir a toda costa. Se ha cimentado en torno a la Unión Europea una superestructura burocrática corrupta, sustentada principalmente por el Partido Popular, el Partido Socialista, pero también pues los Verdes y los Renew. Y ante este nuevo paradigma global que se ha abierto con un Estados Unidos distanciándose cada vez más de la Unión Europea, se han querido pues buscar una forma para sobrevivir, para decirle a los ciudadanos europeos, para esto sirve la Unión Europea. Es interesante esto que dice César. Oía a un comentarista radiofónico, un todólogo de estos, que decía, ahora que Estados Unidos nos ha abandonado. ¿Cuándo? O sea, Estados Unidos va a retirar las armas que tiene en Europa, su infraestructura militar en Europa, el famoso escudo antimisiles, las bases americanas en España. ¿Cuándo Estados Unidos nos... ¿Eso qué es? Es la propaganda. Es la propaganda para justificar todo este gigantesco movidón de los 800.000 millones de úrsulos. Bueno, primero, en una guerra convencional entre el conjunto de la Unión Europea y Rusia, Rusia nunca podría ganarla, porque carece de la base financiera, logística, armamentística, de producción de material frente al conjunto de la Unión Europea, ¿no? Por tanto, yo creo que Rusia, una guerra convencional con Europa en su conjunto, es algo que no contempla para nada. Otra cosa es que una acción concreta sobre algún país limítrofe que Rusia considere que debe estar bajo su esfera de influencia, porque hay un gran número de rusoparlantes en ese país. Lo de Ucrania ha sido un test, ¿no? Es decir, ha invadido Ucrania, sangre y fuego. Creían que duraría 3 semanas Zelensky y bueno, llevamos 3 años de guerra, ¿no? Entonces, yo
una guerra convencional no la veo. Una guerra nuclear, vamos a ver, la guerra nuclear tiene un elemento disuasorio prácticamente insuperable, que es la llamada destrucción mutua asegurada. Es decir, ningún actor racional destruiría al enemigo sabiendo que tú vas a quedar igualmente destruido en la misma proporción. O sea, eso sería. ¿Cuál es el peligro de la proliferación nuclear? Que el arma nuclear caiga en manos de un agente no racional y terrorista que pueda intentar utilizarla para chantajear por ejemplo, a un país o a Occidente. Pero entre Estados no lo veo en absoluto factible, ¿no? O quizá que se produzca un conflicto nuclear entre dos estados... dos estados satélite, digamos. Dos estados menores, por ejemplo. Sí, Irán y Pakistán, por ejemplo. Si bueno, India y Pakistán es un ejemplo clásico. Otro sería Irán y Israel. Había dicho específicamente Irán porque ha trascendido que una de las cosas en las que han estado de acuerdo Estados Unidos y Rusia en las conversaciones de Riad es en que hay que evitar que Irán tenga el arma nuclear. Es algo de lo que asombrosamente nadie ha hablado porque lo que estamos es en la propaganda. Entonces tenemos a dos señores muy malos que son Trump y Putin, no como Úrsula, que es angelical, y entonces no se puede decir algo, pero eso que han acordado es muy importante. Que yo sepa, es la primera vez que Rusia expresa públicamente su intención de eso. Porque el que Irán disponga del arma nuclear es un riesgo muy grande porque es un actor no racional, es lo que se llama un rogue state, ¿no? Y nunca sabes en esas cabezas enturbantadas qué es lo que puede pasar, ¿no? Entonces, yo creo que en aras de la seguridad y la estabilidad mundial hay que impedir a toda costa y con los medios que sean necesarios que Irán disponga del arma nuclear. En eso estoy totalmente de acuerdo. Joaquín Robles, por cierto, había una pregunta de un espectador el otro día, dice, ¿por qué en Irán hay gente que lleva el turbante negro y otros blancos? Los que llevan el turbante negro son los descendientes de Mahoma. De la innumerable progenie de Mahoma, los que reclaman ser descendientes de, son los que llevan el turbante negro. Si no, lo llevas blanco. Cierro el paréntesis porque era una pregunta que había hecho un espectador el otro día. A mí lo que me resulta chocante, por no utilizar otro adjetivo, es la corta memoria que tiene la gente y la corta memoria de la que se aprovecha la propaganda, como decías. Porque hay que recordar que un mes antes de que ganara Trump las elecciones, Biden autorizaba el uso de armas nucleares en suelo ruso. Hay que acordarse de eso. Y eso sí que hubiese desencadenado la Tercera Guerra Mundial. Y entonces ahora este ardor bélico y pidiendo la creación de un ejército franco-inglés, cosa nunca vista en la historia, por cierto. Meloni ya se ha negado, ha dicho que ni hablar. Y yo creo que la única posición prudente y razonable que debe hacer el gobierno español es negarse también a que haya soldados en esa supuesta fuerza de interposición contra la malvada Rusia, porque es que no tiene ni sentido, es que no tiene sentido. Aquí hay una pregunta que nos lo planteábamos ayer en el programa y hemos visto que se lo ha planteado cualquier medio independiente en España, y es lógico, es exactamente para qué carajo fue ayer Sánchez al Congreso. Porque en una situación así, por lo menos cuenta, luego estarás de acuerdo o no, pero por lo menos cuenta, uno, quién es el enemigo, dos, cómo te vas a armar, tres, esa gente con la que te vas a armar y que nos va a ayudar frente a ese enemigo, cuánto nos va a costar, de dónde lo vas a sacar. Y no dijo nada de todo eso. ¿Pero qué iba a decir si le está comprando el gas a mansalva a Rusia? Si son ellos los que están comprando el gas. Y luego resulta que del propio gobierno tiene un sector que es absolutamente contrario a lo que está defendiendo Sánchez. Si es que esto es, ahí es donde iba a ir. Y la verdad es que es todo un poco insensato. Vamos a ver a Yolanda Díaz, por ejemplo. Yolanda Díaz, que ha dicho esto.
Yolanda, con los pelos. Yolanda. ¿Pero se le entiende lo que dice? Sí. Otra cosa es que sea racional, pero vamos. Si Europa hace esto, se equivocará. Digo siempre, en mi país dedicamos el 1,2% al presupuesto de defensa. Si lo incrementamos al 2%, como comprometió el señor Rajoy en el año 2014, si lo hacemos de manera inmediata, solo podríamos cumplir con este mandato haciendo lo que quiere Trump, que es comprarle el armamento a Estados Unidos. Desde luego no es compartida por nosotros, en absoluto. Bueno, hay que decir que cuando Rajoy subió efectivamente el presupuesto, estuvo en los presupuestos, ¿eh? O sea, todo el mundo sabía en qué se gastó y para qué. Eso también hay que dejarlo claro, porque hay mucha gente que dice que el PP no sé qué. El PP efectivamente lo hizo y lo hizo como Dios manda. Bueno, otra cosa es es que es interesante el tirabuzón mental de Yolanda Díaz siempre que habla, ¿verdad? Bueno, ha puesto el dedo en la llaga, no ciertamente en la llaga de Yolanda, Tellado. Porque es que es verdad que no hay, el compromiso de defensa del gobierno es inasumible. Es tremendamente lamentable que Pedro Sánchez acuda al Congreso de los Diputados con las manos vacías, sin saber cuál es su plan, sin poder explicitar en sede parlamentaria cuánto cree que debe subir el gasto militar en España, sin poder acreditar de qué forma va a ejecutar ese incremento de gasto que se nos exige y sin saber de dónde saldrá todo ese dinero. Es evidente que con Sánchez España no podrá cumplir los compromisos internacionales adquiridos, ni con la OTAN ni con la Unión Europea. Pero es que no sabemos qué compromisos. Es que esta es la cuestión, porque por otra parte lo que se escucha allá en la Unión Europea, que de repente se ha convertido en una especie de estructura paralela de la OTAN, o paralela o concomitante, no sé qué decir, es que nada, más presión a Rusia y más ayuda a Ucrania, es lo que ha dicho Ursula von der Leyen hoy. That we will front load the EU part of the G7 loans for Ukraine. Second topic, keep up the pressure on Russia. It was very clear that the sanctions stay in place. What we want is a just and lasting peace agreement. That is the goal. Readiness 2030 plan is crucial. It provides up to 800 billion euros of defense investment possibilities for the member states. Pero, ¿qué quiere decir inversión en defensa? ¿Qué quiere decir inversión en defensa? Lo que le ha dicho Rutte a Sánchez hoy, eso del misil ruso que tarda 10 minutos en llegar de Moscú a Madrid y tal, no era una invitación a Pedro Sánchez para que hiciera el camino inverso. Es verdad, pero eso quiere decir, por tanto, que tu desarrollo defensivo, y podemos aceptar que puedes crear un dispositivo frente a Rusia, tiene que ser coherente con la amenaza, ¿no? Claro. Es decir, que con multiplicar la legión por 5 divisiones, pues no haces nada. De lo que se trata es de que la amenaza objetiva tú la puedas contrarrestar, porque esto se hace así. Si te disparan con un cañón, pues tú no te puedes poner una rodela, pero no va a servir de nada. Bien. Eso no lo ha cuantificado nadie, es que no están pensando en eso. De momento lo que sabemos es que la industria del automóvil alemán, lo contaba Cristina Losada, están felices, porque estaban al borde, de hecho cerrando ya plantas, y van a poder desviar a la producción de automoción con uso militar todo ese dinero. Pero ahí es donde estamos, al margen del alarde estratégico que consiste en decirle a tu enemigo, me voy a rearmar contra ti, antes de estar armado. O sea, ¿qué talento? Esto es una pura contradicción. Alemania lleva muchos años financiando a Rusia a través de Gazprom. El propio hijo de González Pons tenía la representación de Gazprom. González Pons. Quiere decir, esto, ¿de qué narices estamos hablando aquí? Porque una cosa es el sostenimiento de la economía, que necesitamos el gas ruso o el gas de Argelia, o en fin, necesitamos para la industria y para que nos podamos calentar en el invierno. Y otra cosa bien distinta, esta idea de una Europa, que ya se está hablando de Europa como si fuese un Estado, y hay que recordar que Europa no es un Estado, que Europa
una vez utilicé aquí la palabra biocenosis y tú me llamaste la atención, no sé si te acuerdas. Sí, señor. Porque Europa es un conflicto, históricamente ha sido un conflicto. Y entonces estamos con esta idea de la Europa sublime, la Europa de la cultura, la Europa de Husserl, ¿verdad?, del discurso de Husserl. Pero, coño, es que Europa, en el corazón de Europa Alemania, ha provocado 2 guerras mundiales. Que no las provocó Rusia, las 2 guerras mundiales, que las provocó Alemania. Es que no sabemos nada de historia ya. Y entonces, esta idea peregrina de que existe un Estado, que es el Estado europeo, que además está guiado por la cultura woke, que dicen, bueno, y esto es ya diferente de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ha ganado Donald Trump. Pero la cultura woke viene de Estados Unidos, viene del Partido Demócrata. Entonces, estamos en el área de influencia de Estados Unidos. Y Europa es una creación posterior a la Segunda Guerra Mundial por parte de Estados Unidos, el Plan Marshall, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué narices están hablando aquí? Esto es lo que yo no puedo llegar a entender, al margen de cuestiones de pura supervivencia del Estado. Y cuando España está amenazada principalmente por Marruecos, porque nuestra identidad territorial, como muy bien ha dicho César, está en peligro porque Marruecos la pone en peligro. Y la pone no solo en peligro porque reivindique Ceuta y Melilla y Canarias, la pone en peligro cuando lo que está metiendo en España el señor Mohamed VI es muchos elementos que provienen de cárceles marroquíes y lo sueltan por aquí por España. Y el yihadismo, esa es la verdadera amenaza. Putin, me cuesta trabajo creer que los españoles crean que es una amenaza real e inminente sobre España. La amenaza real e inminente está donde está. Y si hay que rearmarse es precisamente para asegurar nuestra integridad territorial, que es nuestro problema. No es el problema de Francia y no es el problema de Alemania, el de Ceuta y Melilla. Es un problema nuestro. Y entonces, esta creación de este clima de miedo, ¿a qué obedece? Otra vez con lo del COVID. Que se parece demasiado. Es que se parece demasiado. O nos toman por tontos o es que a lo mejor lo somos. Alejo, César. Bueno, lo que sí hemos de darnos cuenta es que el conflicto de Rusia y Ucrania ha alterado un esquema de funcionamiento geopolítico que se inició en la Segunda Guerra Mundial y que ha estado operativo hasta recientemente, con alguna excepción, pero digamos, básicamente ha funcionado, que era el respeto al derecho internacional, el respeto a la integridad territorial de los Estados y la renuncia al conflicto armado para resolver posibles diferencias. Entonces, la invasión de Rusia a Ucrania, a sangre y fuego, eso ha roto este esquema, ¿no? Entonces, combinado con la llegada de Trump a la Casa Blanca, donde él plantea reivindicaciones territoriales agresivas contra Groenlandia, contra Panamá. Entonces, el clima general es que aquí hemos sustituido un sistema, un esquema con sus imperfecciones, pero donde había un conjunto de reglas que se respetaban, por un mundo jovesiano donde vale la ley de la fuerza, ¿no? Entonces, en este cuadro es obvio que tienes que tener una capacidad de disuasión suficiente. Yo estoy de acuerdo que Putin no es una amenaza para España, ¿no? Pero cuidado, España tiene 2 amenazas muy serias y muy agresivas. Una interna, que es el separatismo, que aspira a liquidar España como nación. Y esto no es una cuestión conceptual o romántica, eso tiene efectos concretos sobre la vida de la gente. Es decir, tenemos un enemigo interior que aspira a liquidarnos como nación y después tenemos algún enemigo exterior peligroso. Concretamente, el más evidente es Marruecos, ¿no? En Ceuta hay unos 3.000 soldados y en Melilla 2.700. En una de las ciudades hay 10 carros de combate y en la otra 50. Un ataque masivo del ejército marroquí
que está muy bien dotado con armamento norteamericano, Ceuta y Melilla duran 3 horas. O sea, 3 horas. Pero Alejo, entonces hemos de estar preparados. Las amenazas internas tampoco son o se pueden disociar completamente de las externas, porque hay que recordar que Francia durante muchos años fue santuario de ETA. Sí, claro. Entonces, cuando apelamos a esta Unión Europea armónica, se nos olvida la historia reciente, y es que muchas potencias europeas también han intentado cuartear a España por los 4 costados. O sea César. Pero en cualquier caso, sería un error no disponer de una capacidad de disuadir a un enemigo. Por supuesto, completamente de acuerdo. Porque la debilidad llama al abusón, ¿no? Yo creo que el problema también parte un poco precisamente de ahí. Hay personas, analistas incluso, que no se han dado cuenta quizá de que el orden global posterior a 1945 ha terminado. Y además, ese derecho internacional al que se apela, ese orden internacional basado en reglas que realmente nunca ha existido, porque no había un órgano capaz de hacer cumplir esas disposiciones internacionales, y que simplemente ha sido la voluntad de los Estados Unidos, especialmente del partido más beligerante en los Estados Unidos, que ha sido el Partido Demócrata. Entonces, ahora ha llegado Trump, y ha llegado Trump con una acción pacificadora. Está intentando pacificar a todas luces. Ya lo hizo en su anterior mandato y lo está intentando hacer ahora en un mundo que los demócratas, que la administración Biden le ha dejado muy complicado de pacificar. Él mismo lo dice: si yo hubiera sido presidente, si a Trump en 2020 con esas irregularidades no le hubieran arrebatado la presidencia, probablemente no habría guerra en Ucrania. Y además, una guerra en Ucrania que está utilizando, que utiliza por un lado la Unión Europea con un discurso que no se creen ni ellos, que es lo que estábamos hablando del plan de rearme. Tiene un discurso que yo creo que ni siquiera von der Leyen o la señora esta que ha salido a dar un monólogo, ¿no?, sobre el kit de supervivencia, no se creen, pero que si alguien tiene alguna duda es muy sencillo saber qué es lo que quiere Rusia. Rusia lleva desde 1987 cumpliendo punto por punto los mandatos del politólogo de cabecera de Vladimir Putin, que es Dugin. Ha escrito en varios libros la teoría del mundo multipolar, la cuarta teoría política y el futuro geopolítico de Rusia, y ahí detalla punto por punto, y así se ha cumplido todo lo que ha ido haciendo Rusia. Dentro de ese campo no aparece mencionado prácticamente ningún país, como amenaza militar, ningún país de la Unión Europea, y mucho menos España. Entonces, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿De qué estamos hablando exactamente? Yo creo que el fondo de este rearme, que es donde hay que poner realmente el foco, va a que la Unión Europea, los burócratas de Bruselas, quieren sobrevivir a toda costa en un mundo que ya no es el suyo. Estados Unidos, China y Rusia han dicho que ahora hay un nuevo mundo multipolar, con otras reglas, y yo creo que la Unión Europea no quiere darse cuenta de esa realidad y de cómo tiene que actuar. Quizás España tiene que mirar, yo creo que el único partido político que lo hace en mayor medida es a Estados Unidos, a Trump, y decir, ¿qué está haciendo Trump? ¿Volver a hacer América grande otra vez? Bueno, pues hagamos nosotros España grande otra vez, pero no a costa de un ejército europeo que lo único que nos va a llevar es a compartir intereses con un país como Francia, que igual, pues no sé si tenemos nosotros algún interés en defender los territorios de ultramar de Francia, pero no lo creo. O de Gran Bretaña. O de Gran Bretaña. Ellos están también a su bola. En fin, bueno, mientras tanto aquí hay enemigos objetivos, ¿eh? Es decir, hoy ha sido en Ámsterdam otro atentado. Había esta tarde 8 heridos ya. Creo que podemos ver algunas imágenes de lo que ha ocurrido allí, que es el hombre de cuchillo. O sea, lo habitual. Esto ya se ha convertido en algo cotidiano en buena parte de Europa. Es asombroso, pero así ha sido. Estas son imágenes correspondientes a la llegada de la policía al lugar de los hechos. Y luego ha sido detenido el autor, hay que decirlo. Y luego lo de España, que es para no creérselo. Lo de España es que aquí hemos tenido un asesino en serie que mataba agricultores y que era un yihadista 2 veces condenado y con una pulsera automática de esas que te ponen de, como se llaman en las cárceles, que se la quitó. Y que se la había quitado, ¿verdad? Que había matado a 3 personas.
¿Aquí a alguien le ha contado usted algo? O como eran un señor de Tudela y otro de un pueblo de Lérida y tal, pues bueno, pero la policía sí sabía que era el mismo. Bueno, pues nada, ahí estamos. En realidad lo que está pasando, esto son imágenes del dispositivo de la detención, que por cierto ha sido bastante duro, porque se ha resistido, ha habido que utilizar una pistola Taser y con la pistola ya ha perdido completamente la posibilidad de defenderse. Creo que lo ha detenido un chaval que había por ahí. ¿Has visto esas pistolas cómo funcionan? No. Es impresionante. No, una cosa. Pues esto forma parte del enemigo interno también. Claro, ya no solo el separatismo. Sí, pero... ¿Y quién está promocionando todo esto? Esa es la pregunta. ¿Quién lo promociona? Siempre la noticia se da bajo el velo de la confusión, ¿no? Por ejemplo, como Gila. Han sido apuñalados 5 ciudadanos alemanes en la ciudad de tal. Un coche atropella. Por un atacante. Un coche solo. Un atacante desconocido. No se saben las causas por las cuales la policía está investigando. Se especula con trastornos mentales, ese tipo de cosas. Y luego es un hecho aislado. En fin. Y al día siguiente vuelve a haber otro hecho aislado. No, pero vamos a ver. Lo que hay es una serie de... Unos forman parte de estructuras estables y otros son los llamados lobos solitarios que asesinan por razones ideológico-religiosas perversas. Y no sé por qué hay este extraño pudor para decir las cosas claras, ¿no? Pues a lo mejor por la misma razón por la que hay ese extraño pudor para defender tus fronteras y dejarlos entrar, claro. Es que tienes que pensar así, no hay otra opción. ¿Y quiénes son los responsables de eso? Pues todos estaban sentados hoy en el Consejo para defendernos. Así es. Porque son los mismos. Claro, ¿qué quiere usted que le diga? Bueno, y luego habría que hablar de los aranceles, pero eso a lo mejor lo dejamos para después. Aquí usted ya sabe que lo que estamos haciendo normalmente es contar la verdad de los aranceles, es decir, los que nos ponen a nosotros, los que les ponemos a ellos. El caso, por ejemplo, de los coches Ford. Hay un tipo que no se puede comprar en España. Tienes que irte fuera a comprarlo. ¿Por qué? Por los aranceles aquí, porque eso es la limitación. O sea, esto es así, pero hay que contarlo todo. Un 10% tienen los... Pero yo creo que a usted le va a interesar mucho más que hablemos de la cuestión del Valle de los Caídos. Y ahora mismo es una revolución de conciencias en buena parte de la sociedad española por lo salvaje de la agresión, lo vistan como lo quieran vestir. Así que vamos a hacer una cosa, nos vamos a la publi, paramos un momento, a la vuelta vemos lo del Valle de los Caídos y luego contamos otras cosas. ...23:10 en Canarias... Vamos al asunto del Valle de los Caídos. Antes, recuerdo, han venido aquí varias veces a presentarlo y la verdad es que siempre han dejado en el espectador una impresión gratísima. Los amigos de la Clínica Santo Domingo, de Ana Baloy, que es que... Balúa, en realidad. Bueno, que es una clínica. Todo ese tipo de terapias, lo mismo estéticas que más a fondo, clínicas. Ellos las cubren absolutamente todas. En particular, sabe usted, bueno, de rejuvenecimientos faciales hemos hablado aquí, de las soluciones con balones gástricos hemos hablado aquí, hemos visto cómo se hace, y luego los servicios de odontología, por ejemplo, que son absolutamente... lo cubren absolutamente todo. Además, la ventaja de ser espectador de Toro Televisión es que la primera consulta es gratuita con las Clínicas Santo Domingo. Así que no pierda la oportunidad. Usted llama, pide un presupuesto sin compromiso por su parte de tener que aceptarlo, o vaya a la clínica, que está en Embajadores 181, local 3. Si presenta su carnet de socio va a tener además un descuento del 10% en las Clínicas Santo Domingo de Ana Baloy. Vámonos al asunto del Valle de los Caídos. La última, vamos a ver, el último movimiento de la cobertura de prensa gubernamental, porque todo esto es una maniobra, es decir que el gobierno al final está haciendo lo que la Iglesia quiere, que es lo que estaba titulando el País hace un momento. Bueno, ¿qué es lo que sabemos de lo que ha pasado? Lo que nos cuenta Miguel Gutiérrez en su informe.
La Iglesia ha claudicado ante el gobierno en relación al Valle de los Caídos. La Santa Sede y la Conferencia Episcopal decidieron apaciguar al gobierno sacrificando al prior del Valle, Santiago Cantera, que se había opuesto a las exhumaciones de Franco y de Primo de Rivera. Pero el apaciguamiento ha servido de poco y el Ejecutivo sale como gran vencedor del acuerdo. El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, el ministro Félix Bolaños y la embajadora de España en el Vaticano, Isabel Cela, acordaron en febrero la resignificación del Valle, la destitución del prior Cantera y su expulsión de la comunidad benedictina. La contrapartida es la permanencia de los benedictinos en lo que el gobierno llama como cuelgamuros. Solo la zona del altar no será resignificada, es decir, casi la totalidad del valle será modificada y pasará a convertirse en el mayor exponente de la propaganda del revisionismo histórico. De tal forma, el templo y el culto estarán rodeados por una especie de museo que consagra la visión de las leyes de memoria histórica y memoria democrática, la visión del bando republicano que asesinó a cerca de 7.000 religiosos y a muchos más seglares antes y durante la Guerra Civil. El Valle pasa así de la reconciliación entre las dos Españas a la criminalización de una y al ensalzamiento de otra. El acuerdo final fue rubricado el 3 de marzo con el arzobispo de Madrid, José Cobo, que ha sido el principal interlocutor con el gobierno durante todo este tiempo. Está por ver en qué se traducirá esa resignificación del Valle. El gobierno, por lo pronto, ha lanzado un concurso internacional para recibir propuestas. Es preciso recordar que el Estado y el Vaticano firmaron el Concordato por el Valle de los Caídos allá por 1953. Un acuerdo que no se puede romper sin el visto bueno de ambas partes, es decir, sin la aprobación de la Iglesia el gobierno tenía las manos atadas, pero la presión gubernamental se ha impuesto. El próximo lunes se reúnen los obispos españoles en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. Una gran oportunidad para que las cabezas de cada diócesis levanten la voz si no comulgan con el atropello del Valle de los Caídos. Sobre esto hay una guerra informativa muy importante que además demuestra hasta qué punto estamos en algo serio, ¿eh? O sea, ya sabe usted lo habitual del opinador de centro-derecha. Esto es una cortina de humo para que no hablemos de lo importante. No, no es una cortina de humo, es un incendio. ¿Que quiere tapar otras cosas? Sí, claro, pero es un incendio detrás de otro. Salió la especie de que esto en realidad era la regla benedictina que pide el prior, no sé qué. No hay tal regla en ninguna parte. Lo contó ayer aquí muy bien Miguel Ángel Quintana Paz. O ha salido el asunto de no, es que en realidad el gobierno ha cedido ante la Iglesia, no sé qué. No ha cedido nada. O sea, coges la mayor parte del templo, que es el gigantesco pasillo de acceso, y lo conviertes en una sucesión de murales, criminalizando, como bien decía Miguel Gutiérrez, a las víctimas que están allí puestas. Y ojo además al asunto de la bóveda, que la quieren pintar de blanco. Bueno, ¿y en medio qué? Pues en medio... Ayer aquí teníamos un debate sobre si la responsabilidad es más de la Archidiócesis de Madrid o del conjunto de la Conferencia Episcopal o del Vaticano, y si en el Vaticano más de Bergoglio o más de Parolin. Es verdad que es sintomático que esto haya ocurrido aprovechando que el Papa estaba ingresado. Bien. En todo caso, es evidente que aquí hay una complicidad clara de al menos parte de la Iglesia en España. Y claro, el tema es a quién beneficia y a quién perjudica. ¿A quién beneficia? A los fieles católicos, no. ¿A quién perjudica? Al gobierno, no. Pues entonces, blanco y con casulla, ¿no? Bueno, hay esta obsesión enfermiza del gobierno actual, que esto ya empezó con Zapatero, de ganar la guerra civil a posteriori, ¿no? Que es una cosa patética, ¿no? Porque la historia es la que es y las circunstancias de aquella guerra son bien conocidas, hay bibliotecas enteras explicando lo que allí sucedió y por qué sucedió, y por tanto todo el invento de la memoria democrática y de la memoria histórica es una reinvención, una falsificación sesgada de aquellos hechos trágicos que dividieron a España en dos y que, bueno, pues culminaron en una guerra civil muy cruel y después en una etapa larga de gobierno autoritario, ¿no? Entonces, la resignificación
no es más que la imposición por la fuerza de una interpretación de los hechos asociados a la Segunda República y a la Guerra Civil. Es decir, el gobierno actual impone al conjunto de los españoles una determinada visión de nuestra historia contemporánea. Y para poder hacer eso necesita revisar, resignificar, o sea, desnaturalizar determinados símbolos, algunos haciéndolos desaparecer y otros pues desvirtuándolos y deformándolos y cambiando completamente su intención original, ¿no? Que es lo que van a hacer el Valle de los Caídos. De hecho, ya han empezado con la exhumación de Franco y de José Antonio y, bueno, la Iglesia pues ha cedido. Si la Iglesia se hubiera puesto firme, pues no se hubiera podido hacer, por razones obvias. Pero la Iglesia también tiene una historia de acomodación a las circunstancias políticas, ¿no? Es decir, la misma Iglesia que sacaba a Franco bajo palio de los templos y bendecía la cruzada y era una aliada firme del régimen de Franco, hoy colabora en el desmontaje de la realidad histórica a favor de una interpretación de parte basada en la falsificación histórica. César Joaquín, ¿cómo lo veis? Tú además estás en la Comisión de Cultura. Sí, sí, ¿no? Y allí... Bueno, hay que decir que el Valle de los Caídos está dejado de la mano de Dios, nunca mejor dicho, mucho tiempo por parte de la Administración. Hay partes que están completamente en ruinas y patrimonio no ha hecho absolutamente nada por bueno, un bien de interés cultural. No vamos a decir religioso, si quieres le llamamos cultural. No lo es, no lo es. No lo es porque la Comunidad de Madrid nunca lo declaró tal. Efectivamente, porque ya dijo Ayuso aquello en 2019 que lo que le importaba era Silicon Valley y no el Valle de los Caídos. Yo me pregunto cuál es exactamente la fuerza de obligar que tiene el gobierno en este caso. Y no sé si tiene algo que ver con aquella famoso asunto del IBI, de que podían exigir a la Iglesia pagar el IBI de los inmuebles que tiene en España, con lo cual pues realmente no podrían asumir eso. No sé realmente si es porque este gobierno tiene alguna baza de fortaleza en este asunto o porque la Iglesia definitivamente ha renunciado a defender el sentido común, porque esto no se puede tolerar. Quiero decir, un monumento que está orientado a la reconciliación, que encima ahora ya no le llaman ni el Valle de los Caídos, le llaman Cuelgamuros. Y eso, por cierto, de los Cuelgamuros, yo estoy de acuerdo en que le pongan el nombre originario del lugar. Pero es que el nombre originario no era Cuelgamuros, era Cuelgamoros. Y eso igual no le sienta bien al gobierno. Pues fíjate. Era eso, sí. Fíjate. En fin, César. No, y de Santiago Matamoros va a acabar como Santiago el Tolerante. Santiago el Tolerante. Y la Catedral de Sevilla resignificada, totalmente resignificada. Claro. Ay, por favor. Le hemos dejado ganar sin duda el debate a la izquierda o el relato a la izquierda sobre el Valle de los Caídos. Hay una gran cantidad de falsedades que vierten sobre la realidad de la construcción de este desplazamiento. Hay un documental que yo recomiendo, es muy recomendable, es de Terra Ignota. Aquí lo subimos, además, presentándolo. Sí, está en YouTube, que cuenta perfectamente toda la historia real de la construcción del Valle de los Caídos, ¿no? Como criminales que habían participado en la Guerra Civil, criminales de la Segunda República, pudieron atenuar sus penas, sus condenas, a cambio de estar en el Valle de los Caídos trabajando, construyendo, y además que como muchos de ellos al acabar se quisieron quedar porque las condiciones eran muy dignas. Esto no lo quiere reconocer la izquierda en su relato, y es algo
que todos aquellos que no queremos que el Valle de los Caídos se convierta en un mausoleo del wokismo, ¿no? Una especie de Valle Frankenstein, no sé, todos deberíamos tratar de hacer llegar a nuestra gente cercana la realidad sobre el Valle. Al final tenemos que tener en cuenta que mucha de esta gente que dice, bueno, lo estuvieron construyendo el Valle forzosamente o tal, es lo que digo, eran presos que estaban atenuando sus condenas y que muchos de ellos venían de participar pues durante la República. En la República, recordemos, la propia izquierda le dio hasta 6 golpes de Estado o 6 intentos de golpe de Estado a la propia República. Muchos venían de participar en lo que llaman la izquierda Revolución de Asturias, el golpe de Estado de Asturias o los levantamientos separatistas catalanes. Entonces, primero, no eran santos y punto número 2, se les trató con mucha humanidad a muchos de ellos para lo que realmente merecían. Luego, además, esto puede ser el inicio de una serie histórica, porque por los mismos motivos también pueden destruir el Escorial, porque es símbolo del imperialismo español, claro, y de la cultura colonial, como decía este señor. De hecho, forma parte del mismo proceso, y esto es muy interesante entenderlo. Es decir, y además a eso apuntaba en parte lo que he dicho antes Alejo. El término resignificación no es un palabra que se hayan inventado por ahí. El término resignificación va íntimamente unido al término deconstrucción o desconstrucción, que yo prefiero decir. Y falseamiento. Bueno, ¿qué es una desconstrucción? Una destrucción es que tú coges esta taza y la tiras y la rompes. La destruida. Una desconstrucción es que tú coges un mecano y desmontas las piezas. A cada pieza le das un nombre nuevo, eso es la resignificación, y luego vuelves a montarlo como tú quieres. Eso es lo que está haciendo este gobierno y sus aliados con España hace tiempo. Es exactamente eso, es una desconstrucción. Y dentro de esa desconstrucción se incluye la resignificación de los grandes contenidos que forman la identidad histórica. Descolonizar los museos, irse a México para hablar de la desconquista, como ha hecho el Ministerio de Cultura, y en el caso concreto del Valle de los Caídos, resignificarlo para convertirlo en la práctica en lo contrario de lo que es. No vamos a respetar el templo y no vamos a matar a los benedictinos. Cojones, muchísimas gracias. Sí, y mientras llegas, ¿verdad?, a la iglesia, lo que estás viendo es la apología de los, perdónenme, es así la historia, asesinos de más de 6.800 religiosos y no menos de 30.000 personas asesinadas al principio de la Guerra Civil, porque mire usted por dónde su nombre estaba en los archivos de la adoración nocturna de no sé dónde, de Acción Católica, etcétera, porque eso fue la represión del Terror Rojo. Entonces, ¿a qué estamos? Es que no tiene ningún sentido. Quieres convertir un monumento que no era una exaltación de la victoria, lo quieres convertir en una exaltación de los derrotados. Y hay que decir otra cosa, que eso que acabas de decir es precisamente lo que llama el PSOE el modelo federal. Se trata de romper esa estructura de España y luego nos juntamos. Sí, porque su modelo federal no es un modelo federal, claro, a la alemana, no tiene porque el federalismo solo es posible como en la génesis, pero una vez que ya está unido ya no puede haber federalismo, es imposible. Y esta cuestión es muy interesante porque lo que tenemos ahora en el Ministerio de Cultura es a un ministro hispanófobo. Sí. O sea, imagínate el punto de la degeneración de la democracia española cuando de ministro de Cultura tenemos un señor hispanófobo, pero que odia a España, así, con todas las letras. En fin. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Y qué hace usted en el Ministerio de Cultura? Aquí en este punto yo apelo, que César quiere hablar, pero ahora le doy la palabra, al Partido Popular. Más bien a los votantes del Partido Popular, a los que yo entiendo mucho mejor que a sus líderes. El otro día, no sé si estaba usted en aquella comisión, cuando presentaron la proposición de ley de la izquierda para acabar con la Fundación Franco, que ese era el objetivo de la... No, porque eso era interior, si lo me equivoco. Eso es interior. Bueno, va el PP y se abstiene. O justicia. Sería justicia. Va el PP y se abstiene, es decir, una proposición de ley orientada específicamente a perseguir a la Fundación Franco y, ojo, con ese mismo argumento, sí, porque Carlos Flores fue quien lo defendió. Un discurso magnífico que está en YouTube, por cierto. A cualquiera que pueda ser, en fin, sospechoso de haber hecho algo que sea apología del franquismo. Porque apología del franquismo y escarnio de las víctimas se convierte en lo mismo. Bueno, oiga, en fin, bueno, y va el PP y se abstiene. Bueno, fue peor que votaron a favor de la creación de una comisión para perseguir delitos de odio. Eso todavía es más Tienen un problema, ¿eh? Tienen un problema de reconocimiento en la realidad. Bueno,
esto arranca con Zapatero, que él llega a la conclusión, él y sus estrategas, que, acordaos por cierto de cuando le dice a Campo, ¿no? Le dice, es bueno que haya más tensión, ¿no? A Iñaki Gabilondo se lo dijo, efectivamente. Sí, Iñaki Gabilondo. Nos conviene que haya más tensión, ¿no? Entonces, él llega a la conclusión de que si resucita las dos Españas y las enfrenta la una a la otra, puede ganar la adhesión de una parte de España sin necesidad de dar excesivos argumentos ni demostrar competencia en el gobierno. Lo que hablábamos antes del factor emocional, ¿no? Entonces, claro, esto es un crimen, porque conseguir el poder sobre la base de dividir a tu país en dos partes irreconciliables entre sí es algo no solamente irresponsable, sino perverso, ¿no? Dice Alejo que esto empieza con Zapatero. Yo te corregiría. Esto empieza el día que a Aznar se le ocurre aceptar una propuesta del PSOE para que las Cortes condenen el 18 de julio, como si las Cortes tuvieran algo que hacer con ese asunto. Bueno, y esto mete dentro del debate sí, algo ahí, que había pasado. Bien, pero esto forma parte de los complejos del PP, ¿no? Porque, vamos a ver, el discurso del PP en relación a la Segunda República y a la Guerra Civil es un discurso que es muy fácil atenerse a la realidad histórica y decirle, mire usted, la Segunda República el discurso no que fue, debería tener, el discurso que debería tener. que debería tener. La Segunda República no fue, como dicen ustedes, un paraíso democrático, progresista y civilizado. Fue un desastre. Fue un desastre en términos de seguridad jurídica y física, en términos de inestabilidad política, en términos de crímenes políticos, en términos de sometimiento a una potencia extranjera totalitaria. Entonces, oiga, aquello no fue una maravilla, todo lo contrario. Y se produjo un conflicto civil donde ambas partes cometieron excesos, como en toda guerra civil. Piénsese en la Guerra Civil Americana, por ejemplo, donde se hicieron verdaderas tropelías, ¿no? Entonces, vamos a examinar esta época con objetividad, con ecuanimidad, con equilibrio, sobre la base de un respeto a la realidad histórica y con espíritu de reconciliación. Por tanto, nosotros no vamos a condenar eso, porque si usted quiere que condenemos eso, condene usted el asesinato de Calvo Sotelo, ¿no? Condene usted. Entonces, vamos aquí a liarnos a mi juicio, en una... Lo que ocurrió fue que lo de Aznar fue en tiempos de bonanza, y Aznar creyó que haciendo esa cosa pues podría coger todo ese electorado al que ahora también aspira el Partido Popular, de los socialistas centrados, sí, etcétera, para que no me llamen, para quitarse de encima el pelo de la dehesa, no me llamen franquista, no vaya a ser que... Y claro, pero cuando en un escenario de crisis llega Zapatero en 2008, entonces resulta que todo esto de la memoria histórica, todo esto de la condena del franquismo, etcétera, es una tapadera perfecta para ocultar una crisis galopante que teníamos y que ocultaban deliberadamente. Recordaréis aquel debate con Solves, que decían que le había ganado con un ojo tapado. Y cuando lo que dijo fue una mentira detrás de otra, y lo que se vino fue tremendo. Y entonces, en ese contexto de crisis económica, el Partido Socialista, que no tiene ninguna ideología, porque esta es otra, le da igual 8 que 80, entonces pues sacó este espantajo para animar a las masas y para decir la culpa es del fascismo, la culpa de Aznar, la extrema derecha, etc. Sí, pero no solamente fue una forma de cubrir con una cortina de humo su fracaso en la crisis financiera, fue también una voluntad deliberada de movilizar ideológicamente a una parte de la población contra la otra. O
sea, no fue una cosa solo táctica. No, efectivamente. Había un elemento estratégico. Claro, el que no tuvo el PP, que el que tuvo Yo un par de apuntes. Creo que habría que recordarle a los elementos díscolos en la Iglesia y en el Vaticano, primero propias partes del Vaticano, la Basílica de San Pedro, por ejemplo, se construyeron con mano de obra de presos. Es decir, digo, porque tengan cuidado, no vaya a ser que venga en algún momento... Espera, hay que matizar, porque has llamado elementos díscolos a los que mandan. Exactamente. Los díscolos somos los demás ahora mismo, me parece a mí. Claro, sí, tienes razón. Y creo que habría que recordarles esto, que no venga un día pues este conglomerado hueco de la izquierda a decirle a esta gente, oye, que igual hay que construir aquí un mausoleo de la memoria, o mismamente con la Catedral de Santiago de Compostela, porque también fue construida con mano de obra de musulmanes derrotados. No vaya a ser que en algún momento lo quieran convertir en un mausoleo, en un homenaje, o sea, a los refugiados o cualquiera de estas cosas. Y en segundo lugar, que el Partido Popular, yo creo que no está en estas. El Partido Popular, de Aznar ha dicho el otro día mismamente que él era un fan de Felipe González, y yo creo que el Partido Popular es el... No fue Feijóo el que lo dijo. Feijóo, perdón, sí, Feijóo. Y yo creo que el Partido Popular está ahora mismo... Aznar dijo que estaba más cerca de Felipe González que de Oscar. Sí, fue Aznar, sí. Fue Feijóo el que primero sacó el tema. Sí, que le había votado a Felipe. No, pero fue Aznar. Pero fue Aznar el que dijo... Fue Aznar el que dijo el otro día... Sí, bueno, no exactamente. Extraña, ¿no? Exactamente, que ya es mucho decir. Esas cosas. Y yo creo que el Partido Popular está ahora mismo, bueno, pues este Partido Popular es un PSOE antiguo. Es el PSOE de hace unos años y en esta línea. Entonces, confiarle la salvación del Valle de los Caídos a esta gente, yo creo que no es la línea, no es la idea. No ten en cuenta que en el Parlamento Europeo el 90% de las veces votan juntos Partido Popular y Partido Socialista. El 90%. Eso sí que es un dato irrefutable. Y a nadie se le ha ocurrido, por cierto, salvo al Parlamento rumano, llevar el asunto del Valle de los Caídos a Europa. Ahora, el Parlamento rumano ha hecho lo que la Comunidad de Madrid ha sido incapaz de hacer, que es pedirle al gobierno que no toque el Valle de los Caídos. Así que, brava Rumanía, ¿eh? En fin. Bueno, vamos con el tema de la justicia, es muy importante. Usted sabe que aquí lo venimos contando, según va surgiendo la noticia, es muy importante porque lo que estamos asistiendo es a la ruptura del Poder Judicial en España por parte de un órgano que no forma parte del Poder Judicial, que es el Tribunal Constitucional, que empieza a atribuirse competencias del Tribunal de Máxima Instancia. Ya hay 3 avisos, como en los toros, del Supremo al Constitucional, en términos de que sepáis que un magistrado del Constitucional, si prevarica, se le puede juzgar, que es cosa seria. Lo último ha sido lo de la Audiencia de Sevilla con la cuestión de los seres. ¿Sabe usted que el Constitucional se saca de la manga una interpretación del derecho a la tutela judicial y todas esas cosas para decirle a la Audiencia de Sevilla que rectifique la sentencia que mete en la cárcel a los responsables políticos del gigantesco fraude de los ERES? Y la Audiencia de Sevilla ha hecho saber que, bueno, esto lo voy a preguntar en Europa, a ver si se puede hacer. Y el Constitucional dice, ¿cómo osas? Bueno, lo último que sabemos, que es de esta tarde, es que el Constitucional ha hecho saber a la Audiencia de Sevilla que el Constitucional tiene potestad legal para cesar a funcionarios. Como diciendo, como me lleves la contraria, te echo a la calle. Es para no creérselo todo. No, el Constitucional no puede cesar a un magistrado del Poder Judicial. Pero por eso dice que un funcionario... En absoluto. Claro, vemos la información y ahora lo contamos. La Audiencia Provincial de Sevilla planta cara al Constitucional por sus intentos de impedir que el caso de los ERE llegue a la justicia europea. El organismo presidido por Conde Pumpido pretende impedir que los jueces ordinarios puedan recurrir a la justicia europea las sentencias del Constitucional en el caso ERE. Considera que vulneran el derecho comunitario presentando una cuestión prejudicial. Es por ello que la Audiencia de Sevilla pide al Constitucional que justifique la postura de su providencia. Este nuevo conflicto llega después de que el Constitucional decidiera anular parcialmente las condenas por malversación y prevaricación que impusieron a los condenados por los ERE. Salió adelante por los votos a favor de 7 magistrados progresistas. El resto de magistrados del sector conservador votaron en contra y advirtieron que las sentencias podrían vulnerar el derecho europeo.
A pesar de ello, la mayoría progresista del Constitucional borró delitos de prevaricación y malversación por el reparto de casi 680 millones de euros de la Junta de Andalucía. Los socialistas José Antonio Griñán o Manuel Chávez fueron algunos de los condenados beneficiados por esta decisión. Y como la mayoría progresista, encabezada por Conde Pumpido, ya se ha salido con la suya, está intentando a toda costa evitar que los magistrados sevillanos recurran a la justicia europea. En definitiva, un intento más de Sánchez y los suyos por favorecer a condenados por corrupción. Vamos a ver, por menos que esto, a Polonia le han cortado los fondos. A Hungría le cortaron los fondos, a Polonia sanción. Por menos que esto. Es que es alucinante. Pero esto no estará por todas, ¿eh? Lo de la nota de esta tarde del tribunal, que sepáis que el Constitucional tiene, bueno, un funcionario, como si fuera el secretario del ayuntamiento, no me digas. A ver, el Constitucional tiene asignadas dos funciones: el amparo de los derechos fundamentales y la constitucionalidad de las normas. Bueno, entonces, el Constitucional no es quien para enmendar, corregir o anular una sentencia firme del Tribunal Supremo. No puede. Que el Tribunal Supremo es la máxima instancia jurisdiccional en todos los órdenes: civil, militar, contencioso, o sea, en todo. Entonces, penal, en todo. Entonces, el Constitucional, salvando a Griñán y a Chávez, lo que ha hecho es extralimitarse y claramente ha vulnerado el derecho europeo. Claro. Que deja bien claro que el Estado de Derecho consiste en que las distintas instancias y poderes del Estado no interfieran en las competencias de los otros. Entonces, hay caso para llevar a Luxemburgo. Hay caso. Yo creo que la audiencia de Sevilla hará muy bien en llevarlo a Luxemburgo. ¿Sabe usted cuál ha sido el íter de la situación? Después de que la audiencia de Sevilla anunciara esto, el Constitucional le dice, a ver ese papel que vais a mandar a los de Sevilla. Y la audiencia de Sevilla le contesta, ¿y tú para qué quieres saberlo? Y entonces cuando el Constitucional le dice, mira que puedo cesar a un funcionario. No puede. Estamos así. Pues esto es otra expresión más de cómo avanzamos hacia una especie de democracia tutelada por la socialdemocracia y que hacen lo que les da la gana. Esta es la cuestión, porque no ya que vaya contra el derecho europeo, es que va contra el propio ordenamiento jurídico español. Va contra el, claro. No tiene ni que intervenir Europa, es que esto es una vergüenza. Pero si el pueblo español consiente estas cosas, pues habrá que preguntarse por qué lo hace. Pero realmente que, como bien has dicho, un tribunal cuyas funciones están muy delimitadas por la propia Constitución y que tiene la función, como decías, de determinar si efectivamente una ley cumple o no cumple con la Constitución previo recurso, que esta es otra, porque tampoco intervienen así como así. Y ahora dice que una sentencia del Tribunal Supremo pues que no vale porque son socialistas. Vamos, me pregunto yo... si al final es eso, claro. Es que la cosa... ¿Cómo vas a condenar a un socialista? Claro. Si somos... El progreso es que son progresistas. Claro. Y luego esta división de los jueces, de conservadores y progresistas. Pero digo usted, ¿pero esto qué es? ¿La justicia qué es? ¿Progresista o conservadora? ¿De qué demonios están hablando? Están hablando de lo mismo que hemos empezado, que hemos comentado al principio del programa con los sindicatos. O sea, has creado... del mismo modo que el poder sindical se convierte en un poder a partir de los pactos de la Moncloa, con dos sindicatos dinásticos que decía Pablo Castellanos, que son UGT y comisiones, y fuera de ellos no hay actividad, en el mundo judicial las asociaciones que realmente representan solo a una parte y no hipermayoritaria de los magistrados, hay asociaciones que se reparten la representación en realidad política del mundo de la justicia. Y esto es algo lo que la justicia es una extensión del bipartidismo. Al final la justicia es otro modo de apuntalar esta partitocracia. La justicia efectivamente está tomada por estas estructuras bipartidistas, pero es que además el Partido Socialista ya va totalmente a cara descubierta. Le da exactamente igual. Hace tiempo que han hecho desaparecer todo atisbo de separación de poderes, todo Estado de Derecho,
Y esto va a durar, más allá de las cuestiones de forma y fondo, hasta que los españoles se planten. Es evidente que llevamos viviendo años, especialmente se acentuó con el tema de la amnistía, pero es evidente que llevamos años viviendo ya en un régimen que desde luego no podemos considerar democrático. Habrá que hablar si antes era partitocrático, pero es que ahora ni siquiera es partitocrático ya, ahora es autocrático, personalizado en Sánchez. Yo creo que especialmente cuando Vox toque el gobierno de España, esperemos que sea pronto, va a tener mucho trabajo que hacer, porque no solo está teniendo que deshacer las estructuras sindicales, también tiene un trabajo de renovación política dentro de la justicia, tiene un trabajo que hacer para restaurar la separación de poderes, el Estado de Derecho, absolutamente ingente. Porque además hay una concepción perversa de la democracia, que es que yo he ganado, y como yo he ganado, controlo los tribunales de justicia, y controlo la educación, y persigo al disidente, o lo declaro como reo de delito de odio. Y entonces, ¿pero qué democracia es esta? Sí, una democracia, la mínima garantía es el respeto por las minorías, la libertad de opinión, pues se está totalmente desvirtuando el asunto. En esa pura concepción mecánica de que yo he ganado las elecciones, entonces hago lo que me da la gana, pero oiga, pues, ¿qué manera de concebir es esta la democracia? Pues vaya democracia. No, y después estamos llegando a un punto en el que la propia democracia deja de serlo, porque es lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, un gobierno que tiene que prorrogar presupuestos 2 años seguidos, esa es otra, que no puede realizar actividad legislativa porque ni siquiera sus socios le apoyan, que prescinde totalmente de la oposición, que arbitrariamente manda al ostracismo y a la marginación a la tercera fuerza política del país. O sea, esto ya no es una democracia constitucional, es una autocracia de facto, donde este señor hace lo que le da la gana, ¿no? Y si encima pues ha colonizado el Constitucional, los órganos reguladores, los organismos reguladores, las empresas públicas, está metiendo en la SEPI, en Renfe Operadora, en Telefónica, está metiendo a consejeros separatistas. Sí, efectivamente. O sea, yo abro la puerta del gallinero, meto la zorra dentro y cierro la puerta. Ajá. Tú te puedes imaginar el resultado. Sí. Entonces, es un... A ver, se ha hablado mucho de su perfil psicológico y eso, pero es que yo creo que hay una palabra que le define de forma precisa. Traidor. Traidor. Es un traidor a su país. Totalmente. O sea, el que abre la puerta. Yo el otro día lo comparaba al conde Don Julián, ¿no? Y me decía uno en el comentario de la... Explique usted quién era el conde Don Julián, si no se entiende. Es verdad. Pero, que claro, eso lo del nivel histórico que decíamos, claro. Sí. El conde Don Julián es el gobernador de Ceuta, probablemente bizantino, que abre la puerta de la península a los musulmanes. Entonces, que era pacifista, dijo que había que Luego es muy interesante porque hay una reivindicación izquierdista española del conde Don Julián, que era la de Goytisolo, ¿no? Porque yo le contesté a este, le dije... Mire usted, el lector que no sepa quién era el conde Don Julián, no le preocupará mucho todo lo que hace Pedro Sánchez, ¿no? ¿Quién era Don Julián? ¿El de los puros? No, señor, era otro. Bueno, hay que hacer la publicidad. Antes de irnos a la publicidad, recordamos que aquí tenemos una línea de trabajo que consiste en que todo este mogollón formidable de las renovables que se nos ha impuesto, porque nadie lo ha votado,
tratar de utilizarlo para que el ciudadano común de a pie saque partido. ¿Cómo? Pues que el ciudadano sea no solo consumidor de la energía que otros te dan, sino que pueda ser productor de tu propia energía. Y eso es lo que ofrece desde el principio, desde su origen, Comunidad Solar. La mayor parte de la gente no se puede montar placas en su casa porque vive en bloques de pisos. Bueno, pero puedes optar a la energía que produce Comunidad Solar, tanto en su planta fotovoltaica como en la hidráulica, y tirar de ahí. Y además ahora con las baterías, los acumuladores de Comunidad Solar, puedes tirar de ahí cuando más cara es la factura, porque como acá fluctúa enormemente según la hora, bueno, pues en las horas en las que más cara es, puedes tirar de ahí. Es lo que ofrece Comunidad Solar, entre otras muchas soluciones pensadas, insisto, para el ciudadano de a pie, para el comunero, como llaman ellos. 980-28-12, o entre usted en la web. Yo le aconsejo que llame y pregunte lo que quiera, que ya verá lo bien que le atienden. Nos vamos a la publicidad. Y a la vuelta, breve repaso a la cuestión de los aranceles, aunque solo sea para desasnar a tanto, a tanto colega como está diciendo las barbaridades, que es pura propaganda de guerra. Oiga, vamos a contar la verdad. A ninguno nos gusta que nos pongan aranceles. No, pues sí, muy mal. Si Trump le pone aranceles al vino tinto español, pues fatal. Pero vamos a contar la verdadera situación, para entender por qué el otro hace lo que hace, que no lo hace porque esté loco, ¿no? Ay, carioco, venga, hasta. 23:51, recta final del debate, y ahora cerramos con la cuestión de los aranceles, que insisto una y mil veces, aunque usted lo sepa, por si acaso alguien que no lo sabía lo oye, simplemente son impuestos añadidos a productos, importación, exportación. O sea, no es que cuando te compras te corten una mano o algo, no. O sea, no es una guerra. Una guerra de los aranceles no es una guerra. Una guerra es otra cosa, ¿verdad? Bueno. Ahora, ¿cómo estamos? Con la novedad de los aranceles. En Canadá estoy muy enfadado, por cierto. Pero bueno, minuto y resultado, penúltima hora en realidad, porque todo ha vuelto a cambiar después, pero aquí tiene un breve informe. Nueva subida de aranceles. En esta ocasión, el sector del automóvil es el perjudicado. Donald Trump anuncia la imposición de aranceles del 25% para todos los coches que no se hayan fabricado en su país. Lo que vamos a hacer es poner unos aranceles del 25% en todos los coches no hechos en los Estados Unidos. Si los hacen en Estados Unidos, no va a haber aranceles de ningún tipo. No habrá excepciones. La medida entrará en vigor el 2 de abril, el próximo miércoles. El gobierno anuncia que son malas noticias y garantiza soluciones. Creo que es malo para los consumidores, es malo para los industriales. Trabajaremos junto con el sector para garantizar que esto pueda ser manejable para nuestras propias empresas. Hacer una valoración del impacto de estas medidas y también de posibles avenidas, soluciones a futuro para seguir acompañándoles, por supuesto, en todo este camino. Desde el sector automovilístico de nuestro país aseguran que no es un buen escenario para la producción europea, pero tampoco para la producción y los consumidores estadounidenses. Lo que significa es un escenario de confrontación económica. La industria europea va a tener problemas para exportar en Estados Unidos, la industria de componentes también va a tenerlo, pero van a sufrir los productores y los consumidores europeos, pero también los productores y consumidores americanos. Europa exportó 800.000 coches el año pasado a Estados Unidos. España ninguno. En 2023, 53.000, pero uno de los aspectos clave que supone una cuarta parte de la facturación del sector son las piezas y materiales que se usan para fabricar automóviles. Hay una importación y una exportación de piezas y materiales que nos vienen de fuera también, es decir, van a tener aranceles también las piezas sueltas que se montan en los vehículos, es la gran incógnita también. Esta subida de aranceles perjudica principalmente a México, que es el mayor proveedor a Estados Unidos. Le siguen Corea del Sur, Japón, Canadá, Alemania y España. Europa insiste en que la prioridad sigue siendo una solución negociada, pero avisa de que está preparada para adoptar represalias cuando los recargos entren en vigor. Y a todo esto hay que contar una cosa, la cuento muy rápida porque nos va a quedar 5 minutos. Si tú, que producías antes en Cleveland, te has ido a México a producir, esos coches tendrán aranceles. Si vuelves a Cleveland, no tendrán aranceles. Si tú, que produces en Burdeos, te vas a producir allí, no tendrás aranceles. Es eso en lo que están. ¿A usted le parecerá bien o mal, nos hace daño o no? Bueno, pero que conviene explicar de qué va cada cosa. Y además, por favor, César, conviene recordar que el arancel lo paga el importador. Es cierto.
Eso es, efectivamente es absolutamente clave. Bueno, César, Joaquín, Alejo, cerramos. Minuto por Barba. Es una estrategia de Trump, desde luego, de reindustrialización en Estados Unidos, que yo creo que todos los ciudadanos españoles compraríamos aquí en España. El problema es que lo está haciendo Trump en Estados Unidos, pero como habíamos dicho anteriormente, Trump ha venido y ha cambiado el modelo de sistema por la importancia que tiene Estados Unidos en el mundo, y la clave para Europa, especialmente para España, es mirar precisamente qué está haciendo Donald Trump para hacerlo en España. Yo lo que tengo que decir es que este asunto de los aranceles lo están utilizando como ariete contra Vox una y otra vez. Sí, es verdad. El otro día en el Congreso Sánchez lo dijo varias veces, acusando de antipatriotismo a Abascal, que tiene memoria la cosa, cuando Abascal fue el único que estuvo en la toma de posesión de Trump y el único que manifestó ahí en Estados Unidos su posición contraria a los aranceles en la medida en que perjudica a España. Y eso también hay que decirlo. Bueno, en general, el aislacionismo económico, el proteccionismo, hay una larga experiencia histórica, es negativo para el conjunto de la economía. El libre comercio en condiciones de equidad y de respeto de reglas es una fuente de riqueza extraordinaria. Es decir, el libre comercio ha sacado de la pobreza a miles de millones de personas, ¿no? Entonces, se puede usar el arancel como un arma concreta en un sector específico, en un momento dado, para reparar algún abuso por parte de otro país, pero como regla general, el libre comercio bien organizado y con reglas sensatas es una fuente de riqueza muy grande. Y también está demostrado que en las guerras comerciales pierde todo el mundo. Yo quiero decirle a Teresa Rivera, que ha salido en defensa del automóvil europeo, que tienes más cara que espalda, flamenca. O sea, estáis haciendo la vida imposible al automóvil en Europa, anunciando que se va a acabar el automóvil en diésel, están cerrando fábricas, os habéis cargado el sector y ahora te cabreas porque dice Trump que le va a poner aranceles a los automóviles europeos. Pero es que no se puede tener la cara más dura. A mí es que esta gente me subleva, llevamos de verdad varios años poniendo aranceles a los automóviles americanos, que no lo hemos dicho. Eso es efectivamente. Por cierto, yo quiero aranceles, Yo quiero aranceles para el tomate marroquí, por supuesto. Y para todos aquellos productos que en su lugar de origen se producen en condiciones de falsa competencia. Porque ya sea por subvenciones, ya sea por otros elementos que intervienen en el precio, arruinan al sector español. El tomate marroquí, la naranja surafricana. La naranja surafricana, que es una mierda de naranja esa en particular. Es exactamente eso, es que hay que replicar ese modelo de reindustrialización, que es para lo que los estadounidenses han votado a Donald Trump, es su programa. Y luego, todo he dicho eso, también la precisión de Alejo me parece muy importante. O sea, el arancel lo paga el importador, efectivamente. ¿Y de qué se trata? Pues el discurso de Vance que sacábamos el anteayer, me parece, aquí en el programa, y que sacamos mañana en Húsares, ante los grandes financieros de las tecnológicas. Dejad de ir fuera a invertir y hacedlo aquí. Y si vais fuera, cuando vuestros productos vengan, será más caro. Don César Pintado, don Alejo Vidal-Cuadros, don Joaquín Robles, mil gracias a los tres por estar aquí esta noche. A ustedes que descansen, mañana Gato de Húsares. Vamos a ver cómo se vestía la gente en la Edad Media, por ejemplo, con Solo San de Remonde, a ver qué cosa más interesante. Que descansen, mañana más.